Y Sinai de Schneider Electric. Laboratorios Catedral. Más de un siglo de calidad en tus manos. BBVA. Creando oportunidades. A la gran 7:30. Se prepara para el lunes con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Vamos hasta la Asociación Paraguaya de Fútbol. Saludo a la teleaudiencia de ABC TV. Nelson Rivera, ¿cómo le va? Daniel Proche, Radio. Habla Robert Harrison. Buen día. Generalmente cuando el profe anterior estaba a cargo de las selecciones juveniles, él dirigía una categoría, a veces pasaba otro de su cuerpo técnico dirigía otra categoría. En su caso particular, ¿cómo hace? ¿Usted se va a cargar de todas las juveniles, de todas las selecciones juveniles al mando de esta selección, o va a derivar a alguien de su cuerpo técnico para alguna categoría diferente? Esa es mi pregunta. Y agregando una segunda pregunta, ¿qué diferencia encuentra usted, y siempre se habló de eso, cuando alguien dirige un equipo de fútbol que está en el día a día y selección? ¿Qué diferencia encuentra usted entre una cosa y otra? Evidentemente ahora recién va a incursionar en el tema de selección. No, nosotros hoy día abarcamos la coordinación de la dirección técnica de la sub-20 y sub-17. Los 15 todavía no vamos a empezar a trabajar, eso lo iremos hablando con el presidente y con Diego. Con el presidente y con Diego de la elección de esa categoría. No vamos a hacer un seguimiento evidentemente a los chicos siempre y cuando comencemos a competir, si es que se pueda esa posibilidad. Nosotros no haremos cargo exclusivamente de las dos categorías. Tenemos que lastimosamente ventaja, digo, por el tema de la pandemia, como no hay competencia, tenemos posibilidad de entrenar muy bien con las categorías. Habla Aldo Bobadilla. Entonces tendremos una atención especial sobre ello. Y diferencia, gracias a los clubes, yo creo que uno llega a la selección, al trabajo uno hace en los clubes. En la selección es un compromiso mucho mayor, porque hablamos de país, hablamos de nación, hablamos de la afición, donde todos los clubes o todos los hinchas son de la selección, son hinchas de la selección, no de clubes. Entonces necesitamos estar a la altura, y es un desafío muy lindo y muy grande, que la verdad lo estamos disfrutando muchísimo, estamos muy contentos. Revivir mi entrada al CARDE, la pasada hablaba con mi cuerpo técnico, hablábamos con Diego después de mucho tiempo, algo muy emocionante, ver tantas cosas lindas, tanta mejora aquí, que me parece que hoy el fútbol paraguayo tiene muchas herramientas. El jugador que llega a la selección va a tener muchísimas herramientas para demostrar su capacidad. Las canchas son de primer nivel, voy a hablar de cancha de Europa y hoy creo que me puedo atrever a decir sobre ellos, tener todo tipo de cancha. Las instalaciones son únicas y uno tiene una emoción grande, y hay una diferenciación evidentemente porque es la mamá del fútbol paraguayo, es la madre. Entonces gracias a los clubes uno llegó acá y hoy lo tiene que disfrutar y aprovechar. Víctor Villalba, Radio Monumental en 1080 AM, fútbol a lo grande. Buen día para todos. Primeramente la pregunta para Aldo. ¿Qué aprendizaje generó este paso por Independiente Medellín, ya sea para la evolución personal o en materia de entrenador, para llegar a este punto? Y para el presidente, para el señor Robert Harrison, dos preguntas que no tienen que ver con el tema. Primero, como presidente, usted, por así decirlo, ya perdió la esperanza de que vuelva cierto porcentaje de público durante este año al menos. Y lo segundo, me veo obligado, porque si no me parece que yo tuve miedo de preguntar, ¿qué le genera cuando, por ejemplo, la defensa habla de un complot orquestado por la APF junto al denunciante en el documento del tema de Marco Trujillo? Me parece que como profesional paraguayo, mirando un poco la cantidad de clubes que tenemos en el país, en primera división, y sobre todo sabiendo que somos un país no muy extenso, en nuestro rubro cuesta trabajar en primera división. Llegar a dirigir primera división en tu país es complicado, es difícil, y mucho más difícil llegar al exterior. Ir al exterior y ganar un campeonato me parece que no es poca cosa. Crecimos mucho como cuerpo técnico, aprendimos otro tipo de cultura, crecimos mucho mirando un poco un estilo de juego diferente al que nosotros jugamos.
sentíamos de repente la necesidad del jugador paraguayo, de repente cuando vos decís es otro estilo, otra manera de jugar, pero nos adaptamos. Y bueno, el aprendizaje que tuvimos allá queremos también traerle a nuestras selecciones, mirando que el fútbol colombiano principalmente le gusta mucho el juego lindo, el juego práctico, rápido, de mucha tenencia. Nos gusta mucho eso, saben cómo nosotros dirigíamos los equipos acá a nivel nacional, eso lo queremos hacer. Y esperemos que lo logremos con los chicos, que la verdad, mirando los videos que ya hemos visto, tenemos mucha calidad técnica y esperemos que ellos respondan a todo lo que nosotros les pidamos. Bueno, con relación a lo que sería el público en las canchas, es algo que se viene trabajando con el ministerio. Sabemos que la situación epidemiológica del país no se encuentra todavía en óptimas condiciones, entonces vamos a seguir trabajando. La idea es que se vayan incorporando un grupo pequeño de gente. Creemos que esto va a tener todavía su tiempo, pero seguimos teniendo fe que se pueda dar en el torneo clausura. Y con relación a la segunda pregunta, creo que ya está hecha la respuesta de acuerdo a lo que le dije a tu compañero. Julio Caballero, Canal 9 C9M. Buen día, profe, ¿cómo le va? Le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Va a trabajar de cerca con Eduardo Berizzo, con el entrenador de la selección mayor? ¿Se va a tratar de patentar, de implementar, digamos, una filosofía futbolística, no digo unificada, pero sí parecida, porque estos mismos chicos el día de mañana van a integrar la selección mayor? ¿Se va a trabajar de cerca o van por cuerdas separadas? Y también le pido disculpas al presidente por salir un poquito del tema y continuar con el contexto de la consulta de los demás compañeros. A partir de este expediente abierto en la FIFA en contra de Marco Trovato, sancionado de por vida por amaño, ¿la APF se va a quedar quieta, no va a intervenir, no va a abrir algún tipo de investigación? Porque aparentemente hay muchas personas involucradas en este esquema, presidente. Somos todo selección. Nosotros vamos a estar siempre apoyando todo lo que sea selección. Si el profesor Eduardo necesita, nosotros vamos a estar. La idea es tener la misma línea, evidentemente. ¿Y cuál es la línea? Ya sea el sistema o el estilo, clasificar. Queremos que en noviembre tengamos buenísimos resultados y nosotros también, en nuestra labor de las selecciones menores, tener grandes resultados en los sudamericanos. Esa es la línea que queremos seguir, porque somos selección y todos trabajamos acá en un solo objetivo, que es llegar a la selección paraguaya, sea cual fuese la categoría, en el sitio al que se merece estar. Con relación a tu pregunta, en mi exposición ya está la respuesta. Última pregunta, Kevin Ledesma, Unicanal, Radio 1, Canal 13. Presidente, justamente el compañero Julio hizo la consulta sobre el trabajo con Eduardo Berizzo. ¿Y cómo vio usted las eliminatorias? ¿Cómo le vio a Paraguay en los dos partidos? ¿Qué análisis puede hacer del trabajo del seleccionador mayor Eduardo Berizzo con lo que fue en este primer combo? Y ya se viene el segundo combo con Argentina en el Alberto J. Armando y con Bolivia aquí en el Defensores del Chaco. Si nos puede mencionar lo que le pareció a usted el primer combo de eliminatorias. Bueno, con relación a los puntos, creo que se hicieron 4 puntos muy importantes en las eliminatorias. Lastimosamente contra Perú se nos escapó una victoria y no tuvimos la suerte de que la tuvimos contra Venezuela. ¿Por qué? Porque tuvimos situaciones que podrían haber distorsionado los puntos que conseguimos en el partido contra Venezuela. Seguramente hay cosas para mejorar, por supuesto, hay muchas cosas por mejorar. El profe está trabajando en base a eso. El técnico es una persona muy trabajadora, que ya está planificando lo que sería el partido contra Argentina, como decís, que se va a realizar en la Bombonera, y contra Bolivia, que va a ser aquí. Estoy seguro que va a estar trabajando también de cerca con el profesor Aldo
para poder encaminar el trabajo en conjunto que se deben hacer entre las dos selecciones, porque es una persona que se involucra mucho en todos los detalles. Así que ojalá que podamos volver a hacer un combo bueno, porque sabemos que Argentina, lo que es Argentina y lo que es Bolivia, y entendemos que existen posibilidades suficientes para poder lograr buenos resultados en ambos partidos. Agradecemos a los medios de comunicación. La conferencia de prensa, Bruno, compañeros, audiencia, 3 preguntas. En realidad le hicieron 6, pero solamente respondió 2. Sobre el tema Marco Trovato, fueron presentados a Aldo Badilla como coordinador general de inferiores, director deportivo será Diego Barreto, y solamente, reitero esto, 2 consultas respondió en relación al tema Trovato, dejando como títulos: en primera instancia mencionó que es una investigación de FIFA, que la APF no tiene nada que ver, y luego dijo que la gente es libre de pensar y opinar lo que quiere, ante las redes en las últimas horas, donde mediante un hashtag solicitaron a la APF que no sea cómplice. Así que a partir de esa segunda consulta, Robert Harrison ya no quiso responder nada al respecto al tema de la sanción a Trovato. Un abrazo, Nelson. Vamos a escuchar justamente a Robert Harrison en esa parte, por favor. Por única vez lo haré aprovechando que están todos los medios. El caso es una investigación que se lleva adelante a través de la FIFA, que de forma única, exclusiva y excluyente, donde ellos han tomado la disposición que han tomado, la sanción. Eso está en el área de apelación, donde tienen varias posibilidades, en donde puede llevar adelante el recurso de apelación, del TAS y demás. Así es que la Asociación Paraguaya de Fútbol no forma parte de ese expediente, ni tampoco puede intervenir en nada relacionado a este caso. Entonces, como te dije, aprovechando que están todos, por única vez me voy a referir al tema que me acaba de preguntar el compañero. Nelson Rivera, ABC Cardinal, 7:30 AM. En las redes sociales hay un hashtag, y yo traslado: APF no seas cómplice. En este sentido, ¿a usted le molesta esto, que la gente piense eso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aclarando usted que no tiene nada que ver por lo que dijo? Con relación a ese tema, yo te puedo decir que la gente es libre de expresarse a través de las redes sociales como crea conveniente, y justamente la asociación lo que no hizo es ser cómplice de nada. Al contrario, derivó donde tendría que haber derivado, que es la FIFA, el órgano madre de eso, así es que, y la gente es libre de poder expresarse. Bueno, ¿podés volver atrás? Quiero volver a escuchar lo de Robert Harrison, presidente de la APF, porque lo que dice es, en la última parte, ¿verdad? Yo quiero que presten atención. ¿Vos tenés un título? Sí, o sea, me parece lo sustancial de lo referente a la sanción de Trovato es lo que dice todo lo contrario a lo que se manifiesta en redes sociales, que al no ser cómplice la APF envió el caso a la FIFA, que no apañó. Claro, pero en su momento él acá ya nos dijo, también tiró una frase muy contundente, ¿verdad? Sí. Cuando él dijo por cajonear, creo que esa fue la palabra, ¿verdad? Hay gente, un amigo, una familia que está sufriendo y que hoy está preso. Iba a terminar como un amigo que hoy está... A ver, pone un poquitito, por favor. Realmente yo no quería hablar al respecto, pero ya que me estás diciendo, quiero referirme a una persona que estimo mucho y que está pasando un momento muy difícil, él y toda su familia. Justamente por obviar e informar lo que estaba ocurriendo, hoy está condenado. Y yo no me voy a prestar absolutamente nada. Entonces, yo no, por más mínimo que sea, yo no voy a cajonear nada, yo no me voy a meter en problemas. Yo puedo tener mis errores, puedo tener mis aciertos, pero yo no tengo mala intención. Yo no soy una persona que vine al fútbol para esto, para aquello. No, yo vine al fútbol para tratar de aportar mi granito de arena para mejorar. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. ¿Y qué dijo hoy, por favor? Por única vez lo haré aprovechando que están todos los medios. El caso es una investigación que se lleva adelante a través de la FIFA, que de forma única, exclusiva y excluyente, donde ellos han tomado la disposición que han tomado, la sanción. Eso está en el área de apelación, donde tienen varias posibilidades, en donde puede llevar adelante el recurso de apelación, del TAS y demás. Así es que la Asociación Paraguaya del Fútbol no forma parte de ese expediente, ni tampoco puede intervenir en nada relacionado a este caso. Entonces, como te dije, aprovechando que están todos, por única vez me voy a referir al tema que me acaba de preguntar el compañero. Nelson Rivera, ABC Cardinal, 7:30 AM. En las redes sociales hay un hashtag y yo traslado, APF no seas cómplice. En este sentido, ¿a usted le molesta esto que la gente piense eso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aclarando usted que no tiene nada que ver por lo que dijo? Con relación a ese tema, yo te puedo decir que la gente es libre de expresarse a través de las redes sociales como crea conveniente, y justamente la asociación lo que no hizo es ser cómplice de nada. Al contrario, derivó donde tendría que haber derivado, que es la FIFA, el órgano madre de eso, así que, y la gente es libre de poder expresarse. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Federico, Dani, Ariel. Yo creo que son cosas distintas, porque lo que le preguntaba a Nelson y la parte en vivo que agarramos de los otros colegas es, después de este caso, las derivaciones son cosas distintas. Acá no se le está pidiendo a la APF que hubiese intercedido en el caso ya juzgado en primera instancia. Y ayer ya explicamos que ahora se abre un nuevo juicio donde, de acuerdo a la realidad, ambas partes tienen la brillante oportunidad de demostrar lo que sostienen. Y cuando hablo de ambas, hablo de la Comisión de Disciplina y de Marco Trovato. Sino que ante estas derivaciones, y el mejor ejemplo es lo que ayer decía Rogelio Delgado, y da la sensación de que no, esto es algo totalmente distante. La APF tiene autonomía para investigar desde este caso consumado, como también la APF decidió hacerle caso a la autonomía, Dani, y tiene obligación, porque esto pasó en el fútbol paraguayo, Claro, no pasó en el básquet ni en el vóley. Por eso llama la atención lo de Robert, que haya dicho que derivaron, pero que ya no tiene más nada que hacer. Tiene que hacer, no específicamente, como decís, entre comisiones de disciplina y Trovato. Claro, o sea, no es ese... por una cuerda paralela tiene que hacer su propia investigación. De hecho, yo creo que las consultas de los muchachos fueron justamente a las derivaciones, no al caso juzgado. Claro, eso ya está. Claro, y da la sensación que el presidente de la APF quiere reinterpretar las preguntas diciéndole, no, en el caso puntual el legajo 200139, allí no había nada. No es esa la pregunta. Porque acá no se sabe, si hubo también tentativa de participación de los jugadores mencionados, o si los jugadores mencionados inocentemente fueron tomado en cuenta en el screen, en los mensajes de WhatsApp, por una persona inescrupulosa y que necesita también limpiar su nombre. Sumarle que se habla de árbitros también. ¿Árbitro? Y los árbitros son de la APF. Por eso, entonces es como que queda... la atención que derivó, pero ya está, no pasa más nada. Dejemos así. Esto queda entre ustedes y el fútbol sigue. Cuando en realidad tendría que hacer una investigación partiendo. La APF tiene una comisión justamente que trata esto, formada hace 2 o 3 años. Con gente que está exclusivamente dedicada. Con Miguel Figueiredo y compañía. El tema de ética, sí. ¿Cierto? Sí. Inclusive se armó el departamento la de antiapuesta. Figueiredo se hizo después de aquella famosa reunión. Hay otra. Antes, que no es gente, no son dirigentes de fútbol, es gente que está trabajando en ese sector. Y ahí también, si uno mira lo que publicó la FIFA el miércoles pasado, anteayer, más allá de dime, pues ayer decía cuánta gente anónima puede tener la fuerza o el poder para decirle nada más y nada menos que a la asociación
vos no te metas, lleva esto directo y que sea la FIFA. Y la FIFA lo que dice en su argumentación es que la APF le pidió que FIFA se haga cargo, que es una potestad. Claro. O sea, entonces, en el caso puntual de lo que se envió en enero, de lo que se abrió en marzo y de lo que se juzgó en septiembre, ahí está todo claro. Ahora, se basaron con hechos puntuales del fútbol nacional. Por eso ayer colocaba, y han sido casos que llegaron al TAS, casos donde la sospecha se saltó por el tema de los mercados de apuesta, ya sea legal o clandestina, de otras latitudes, porque hay task force que se dedican a eso. Ahora, Aquí no. yo puedo hacer una pregunta, porque yo leí lo que envió la comisión disciplinaria a la FIFA, y ahí no hace mención a ningún jugador de ningún club. Sí. Habla de los partidos, y ellos hablan de intento. No, allí por ejemplo, pero menciona el chat. Transcriben el chat, inclusive colocan, fulano de tal sacó la pierna. Transcriben el apellido, inclusive. El apellido. El apellido. Sí, el o sea, apellido. Sí. Y entonces igual, o sea, si ellos se han basado para castigar a Marco Trovato. Pero ¿por qué la FIFA no le castiga a ellos? ¿Por qué la APF lo haría? Sí, es como que la FIFA pues es el ente superior. Sí, pero no sé si me hago entender. Claro, pero o sea, ¿cómo vos le vas a sancionar si la FIFA ya emite una resolución, ¿verdad? Inclusive menciona a esta gente, ¿verdad? Menciona los nombres de los jugadores, ¿verdad? Ustedes me están diciendo que menciona. No. La mención del nombre es la transcripción del chat. Y lo que vos preguntás es por qué el denunciante quería que solamente le sancionen a esa persona. Bueno, o sea, en la transcripción del chat o de los chats aparecen los nombres, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la FIFA no le suspendió a ellos? Por lo que te dije, porque ellos estudian el caso del denunciante a quien denuncia y dicen, bueno, esta persona, perfecto. Entonces, a lo que quiero nomás llegar, Dani, para que se entienda, es como que la APF salte sobre la FIFA. No. ¿Cómo haría eso? No, pero a ver, la FIFA... O sea, ya hay una resolución, sí, ¿verdad? Donde hay una sanción, pero no hay una carpeta abierta para los otros mencionados en el chat. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿cómo la APF va a decir, vamos a abrir nosotros la carpeta? Porque eso sería correcto si es que la FIFA hubiera dicho, acá los jugadores no tuvieron nada que ver. No, salvo que la FIFA le diga, por ejemplo, puntualmente, bueno, APF, investiguen ustedes internamente y pásennos una resolución o ¿cómo se llama? Un dictamen, por ejemplo. Pero ¿verdad? no hay necesidad, o sea, no hay necesidad de que la FIFA te diga a vos, APF, están hablando de partidos tuyos. O sea, la APF lo que ya no podía es en el caso puntual de Trovato. Por eso ayer inclusive dije, según el reglamento, la APF u Olimpia pueden pedir la apelación, cosa que ambas instituciones no van a hacer, según lo que dijeron tanto Harrison como Brunote. Pero por eso ayer saltó Rogelio Delgado, porque el dictamen no dice los jugadores mencionados, no tienen nada que ver, y esto fue algo de este sujeto con este sujeto. Entonces ellos dicen, espera, ¿y nosotros cómo quedamos? Y ante esa situación de incertidumbre, con más razón la APF tiene que intervenir para que se saque un dictamen. Acá, señores, fue una cuestión acá de este intermediario, o... Pero la APF ya envió los documentos, dice Robert Harrison. Claro. Documentos que son... No, la APF no hizo nada de por sí en lo que es agregar o añadir documentos que no quería el denunciante. La APF hizo solamente de mensajero. No solamente de mensajero. Pero al haber, Dani, al haberse mencionado apellidos en el screen, se supone para la FIA se desprende que los mencionados son inocentes, porque ¿cómo se va a explicar de que si son culpables y que si tuvieron ciertos grados de participación, hablo de los jugadores, cómo la FIFA puede permitir y hacer la vista gorda de que si supuestamente estos jugadores participaron de un amaño, sigan
campantemente jugando al fútbol. Por eso te hablaba, cuando leía el dictamen y habla de la palabra conspiración y utilizan un caso del 2017, que inclusive fue al TAS, que es un caso que ustedes se van a acordar del tema de este árbitro en un partido de Senegal-Sudáfrica, que inclusive la FIFA ¿Que se repitió después? Exactamente, Sí. ahí aparece el tema de la jurisprudencia. Habla perfectamente que no hay necesidad de que haya un acuerdo de más de 2 personas. Entonces, pero ese le tiro para los Aquí, Dani, me leguleyos. pasan, por ejemplo, el párrafo de parte del escrito, donde dice, asimismo la APF solicitó a la FIFA asumir la competencia para llevar a cabo la investigación de los hechos que se relataban Es lo que te dije. en la mencionada denuncia, ¿verdad? O sea, la APF investigó y la correspondencia remitida por la APF a la FIFA contenía lo siguiente. Puede decir que le pide a la FIFA que asuma. le pide a la FIFA que investigue. Bueno, pero acá está la correspondencia, pero la correspondencia... Claro, por sí eso, envía por eso Robert Harrison insiste. Claro, con que derivaron. Que ellos siempre derivaron y que ellos no iban a cajonear nada y que no iban a ser cómplices. Eso es lo que él decía. En todo momento. Es cierto, pero- en las 2 grabaciones que escuchamos. Pero recordemos que el celular lo mandó la APF a la FIFA. O sea, Esa no es cuestión- que le dijo investiguen ustedes la Pero- prueba del celular y pero, toda la Federico, compañía. no, El tema del cheque Claro, pero ahí lo mandó entiendo- la APF. Ahí entiendo la postura de la O sea APF. que sabe más de lo que dice siempre Robert. No, pero a eso me quiero referir. No, a lo que yo voy es, una vez realizado el trabajo de trasladar, porque fue uno de los argumentos de la defensa, y no había mucha validez, porque supongamos que en junio la FIFA le dice a APF, mándame un poco de esa copia. Si no le mandaba, ahí sí iba a ser lo que Robert Harrison nos dijo acá. Inclusive, Cajonear. claro, se iba a exponer como asociación. Espera, vos me hiciste de pasamano y ahora yo te estoy pidiendo. Lo que pasa es que la propia APF pues, le pide que investiguen ustedes. No, ¿verdad? ya sé, pero lo que pasa es que la FIFA dice, bueno, yo te voy a investigar, ya que vos me pedís que haga. Entonces yo te diciendo, pasame por ese documento. Dame los elementos. Y si vos no me das, o sea, esa... No, pero por eso te digo, la APF sí o sí le iba a dar. O sea, claro. Al pedirle Pero- que investigue, eso... tenía preparado, eso por está eso. claro, lo que se le pregunta es las derivaciones. Es que eso, y a eso voy. Sí, y a eso por voy. eso- Yo no creo que la FIFA se enoje si el fútbol paraguayo investiga una investigación interna, más va a recibir felicitaciones. Claro, o Si sea, tiene por- una investigación por eso- interna por algo que se persigue tanto hoy en el mundo. Y, Por pero, eso es lo que pero de parte preguntaba pueden Bruno. decir también, bueno, ¿por qué no investigaron desde el primer momento entonces? ¿Se entiende? Porque derivaron y hubo el caso Trovato y después se va a hacer una investigación paralela interna. Pero ¿Se a ver, entiende? eso se contempla. O sea, al ser un tema muy sensible, el tema de la manipulación, la FIFA establece que hay... Está Nelson urgente, adelante Nelson. Vamos a escuchar a Robert Harrison de vuelta. Así es que yo creo que es sumamente importante lo que se ha logrado. Muchos torneos no se han iniciado todavía en otros países, sino que nosotros ya hemos concluido y estamos buscando un nuevo campeonato. Y entonces debemos felicitar al doctor Rutin, a todo su equipo, porque detrás de él hay un gran y también un gran esfuerzo hecho por los jugadores, cuerpos técnicos, además de los cuerpos médicos de cada una de las instituciones. Así que debemos felicitar a todos y a cada uno de ellos. La selección paraguaya en este primer como se fue dando todo, yo creo que fueron 4 puntos importantes. Nosotros a nivel de asociación, por supuesto, queremos sumar la mayor cantidad de puntos en cada combo para recibir este sueño que tenemos todos de poder llegar al mundial. Y bueno, ahora se viene como también muy complicado, Argentina y Libia, Argentina visitar el Libia local, que estamos trabajando para también sumar una cantidad de puntos importantes para llegar a marzo, que va a ser un combo también duro, difícil, como van a ser todos los partidos de la eliminatoria. Presidente, le quiero consultar, porque ahora estamos al aire y en vivo, ¿por qué usted opta por no tocar casi el tema de lo que ha salido con la sanción como el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol? Me refiero al caso Trovato directamente. Bueno, como expliqué en la conferencia, es un caso que está siendo llevado por FIFA y no tenemos hoy los fundamentos para poder
hablar al respecto. Entonces, es muy importante que la FIFA continúe porque esto está en proceso. Y es por eso que yo no voy a tocar más ese tema, por eso aclaré que iba a ser por única vez. Pero ya existe la sanción. A pesar de la sanción, bueno, Trovato debería apelar. El hecho que existe una sanción ya no les permite a ustedes tener los fundamentos para poder accionar, ¿o no? No. La FIFA, al tomar el caso, ellos llevan adelante todo. Presidente, ¿puedo hablar con el presidente Brunote, con la nueva comisión directiva de la Olimpia, porque también cambiaron los vicepresidentes? ¿Pudo hablar de cómo va a ser el funcionamiento de la relación con Olimpia? Sí, hemos tenido conversaciones con el presidente Miguel Brunote, con miembros de la directiva. Para nosotros el Club Olimpia es un club muy importante, al cual debemos trabajar todo en conjunto para ir mejorando el fútbol paraguayo. Hemos recibido un golpe importante, pero todos juntos vamos a ir sacando al fútbol paraguayo de vuelta para adelante y estoy seguro que así va a ser un trabajo coordinado entre todos en el disenso, porque sabemos que no siempre vamos a pensar iguales, pero lo más importante siempre es que nos respetemos tanto la asociación a los clubes como los clubes a la asociación, y eso creo que es muy importante para las relaciones y sobre todo para construir entre todos un mejor fútbol. Presidente, la APF podría tomar una sanción aparte de lo que está lo que tomó la FIFA al Independiente Trovato o al Club Olimpia en contra del club. En el caso que concierne a esta denuncia específicamente, no. ¿Y otras determinaciones que pueda tomar y otras sanciones puede tomar la APF? Y por eso te digo, en caso de que haya un caso nuevo, seguramente nosotros vamos a ir viendo caso por caso. Presidente, pero al hablar de tantos partidos que organiza la APF, ¿no va como para iniciar una investigación de oficio? Porque se habla de 4 torneos en las 2 últimas temporadas. La FIFA ya ha tomado disposición al respecto. Y la FIFA es la entidad madre. Entonces nosotros no en algo juzgado nosotros no podemos intervenir. Pero, ¿qué pasa si con la lista de partidos los equipos en cuestión presentan a la APF pedir los puntos o pedir algo? Cada club es responsable y de hacer la petición que crea conveniente. Ahora, sobre este punto específico, la FIFA ya ha tomado una determinación y nosotros debemos respetarla. No, sanción no, pero sencillamente con algo jugado no se puede reabrir el mismo expediente por nada. Y aunque se hable de los jugadores, partidos específicos. Es que la FIFA me gustaría que puedan ver la resolución de FIFA donde está bastante sobre el presidente. ¿Qué no le gustó, hablando de eliminatoria, qué no le gustó o qué le parece que deben corregir, ya sean los jugadores, los que ocupan el partido? Porque se tenía la intención, o se veía que con los 2 goles de Romero la selección iba a tener los 3 puntos, pero finalmente no se pudo. Y bueno, creo que hubieron desatenciones que se corrigieron, algunas, otras se van a ir corrigiendo con el transcurso de los partidos, y seguramente el profe está ya viendo eso. De hecho está viendo porque hemos tenido ya varias conversaciones después de los 2 partidos que hemos jugado, y siempre es muy importante también que acompañen ciertos detalles en cada partido. Hay veces que también la suerte juega un papel dentro de cada uno de los partidos, y bueno, como dije anteriormente, la suerte que Anthony pueda atajar el penal en el segundo tiempo no fue la misma suerte que tuvimos contra Perú, que nos empatan a los 86 minutos. ¿Qué nivel de seleccionados naturalizados son jugadores que se van a ir acomodando en nuestra nueva selección? Son jugadores de mucho renombre a nivel internacional. Yo estoy seguro que conjuntamente con ellos, más todo el equipo que tenemos
en la selección vamos a dar lucha para llegar a nuestro objetivo. El presidente, usted dijo que en este caso la APF no puede hacer nada, quedó claro, pero ¿existirían otros casos? ¿Usted tiene alguna información o nada, o algo así? No sabría decirlo. No sabría decirlo. Presidente, en cuanto al campeonato 2021, ya se está hablando de fechas, de cómo va a ser el sistema de campeonato 2021, hablando en primera división, y también las divisiones de ascenso que este año no se jugaron. La categoría primera división definitivamente se va a jugar con 10 equipos. Se está elaborando como para presentarle a los clubes para poder hacer un trabajo en conjunto. La idea es que se jueguen las 36 fechas de la misma manera como se juega este campeonato, de uno que varía entre 36 y 44, habiendo 2 campeonatos, iniciándose en el mes de febrero, ya que todos sabemos que el torneo clausura va a tener el 30 de diciembre, debemos darle un descanso a los jugadores, una preparación a los clubes, y ahí arrancar el campeonato. Se está viendo todos esos detalles para que también no haya muchos adelantos, porque sabemos también que las copas internacionales estarían iniciándose a mediados de febrero. Entonces, queremos hacer un trabajo en conjunto una vez que se tenga el calendario un calendario de lo que serían los partidos internacionales para ir ajustando nuestro calendario y de esa manera no tener adelantos. Esa es la idea, pero también somos conscientes que alguno que otro adelanto va a tener que haber, porque hay también Copa América, hay también eliminatoria en el medio, tenemos fecha en junio de eliminatoria, tenemos fecha el inicio de la Copa América Argentina-Colombia en el mes de junio. Entonces somos conscientes que posiblemente la apertura tenga que tener alguno que otro de adelanto, no así el clausura, que vamos a tener un poco más de tiempo para poder disfrutarlo sin adelante. Presidente, para el 2022 se equipararía el tema de la cantidad de equipos de ascenso de descenso en el 2021, o sea, ¿qué cantidad 3-1? Todavía no se tiene definido eso, si bien la idea es que se llegue otra vez a los equipos. También se está trabajando mucho en las otras categorías para ver las alternativas, poder reunirnos con las divisionales, posiblemente tengan que arrancar antes, debido a que el virus no va a terminar el 31 de diciembre, y somos conscientes que son categorías demasiado importantes para el fútbol paraguayo, que lastimosamente este año no se pudo dar. Imagínense que ya estamos llegando a noviembre y todavía no tenemos chance de poder llevar adelante el fútbol amateur, pero estoy seguro que estaría contando o antes o conjuntamente con la primera división la otra. Ampliando el tema del público, la Federación Peruana, por ejemplo, hizo un pedido ahora a su organismo de salud para habilitar gente, un porcentaje por lo menos en el partido de noviembre. En Paraguay eso sería imposible para el partido de Bolivia. Para el partido contra Bolivia está descartado para todas las federaciones porque es un protocolo FIFA. Ahora, nosotros internamente estamos trabajando con el Ministerio de Salud para tratar de ir avanzando en ese plan. Para nosotros es muy importante ir normalizando de una manera paulatina el fútbol paraguayo, en cuanto a los espectadores me refiero. Entonces vamos a seguir trabajando con ellos nos van a dar luz verde en el momento que ellos crean conveniente en cuanto a la pandemia, pero tenemos la fe y la esperanza de que en la apertura, en el clausura, en algún momento se pueda dar. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien. Le dispuso hablar, porque en primera instancia no quería Bruno y nos quedamos aquí y lo escuchamos a Robert Harrison. Nelson, muchísimas gracias, excelente trabajo como siempre. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Ocurre que ya está arrancando el sorteo de la Copa Libertadores, también tendremos el sorteo de la Copa Sudamericana, por eso ya prácticamente fuimos pisándolo de alguna manera a Nelson. Están ahora haciendo una presentación, un spot. Vamos con Edgar, aprovechamos. Ya se viene el sorteo de la Copa Libertadores, señores. Octavo de final donde están Libertad y Guaraní. ¿Contra quiénes van a jugar, Edgar? Arcoiris cambia la etiqueta de su clásico edulcorante con KAGE en colaboración con AMACMA para impulsar la campaña de prevención y detección precoz del cáncer de mama. Vos también podés ser parte apoyando esta campaña eligiendo los edulcorantes
restaurantes de Arcoiris con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Infórmate más en bases y condiciones www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. La mejor Skinfa de 20 libras en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Conducen el sorteo, vamos, señal de ESPN, Soledad Franco, Nicolás Litich al aire. Se saca la primera bolilla y así se van formando los cruces, después sacando del pote número 1. Bueno, comencemos, Fred. Adelante, Luciana. Se arranca con la Sudamericana. Atención, se arranca con la Copa Sudamericana, señores. A ver quién va a ser el primer equipo que va a salir sorteado para la Conmebol Sudamericana. Primer cruce. Independiente de Argentina. Independiente, del equipo de Lucas Pusineri, que ya ha ganado esta competencia en 2 oportunidades, en el 2010, en el 2017 también. El primer equipo que sale. Y a ver cuál será su rival. Atlético Tucumán de Argentina. Duelo argentino. Entonces, Atlético Tucumán, que viene de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, como uno de los mejores performantes de la fase 3. Es el primer duelo, entonces, choque de equipos argentinos. Independiente ante Atlético Tucumán. Unión de Argentina. Unión, el equipo de Asconzábal. Van saliendo equipos argentinos. Sí, son por el varios momento. también, Efectivamente, vamos a conocer el cruce. A ver, Unión va de local primero. Segunda participación consecutiva para Unión. Primer partido en Santa Fe. Emelec, de Ecuador. Bien, el Emelec, el equipo eléctrico de Ecuador. Y todo se define entonces en Ecuador. En Ecuador. Muy bien. Vamos a conocer otro cruce. Unión de Argentina de Santa Fe frente al Emelec. Unión La Calera de Chile. Unión La Calera, segunda participación para el equipo chileno, Sole. Así mismo, y vamos a ver con quién se va a cruzar en esta segunda fase. Deportes Tolima de Colombia. Deportes Tolima, el otro equipo que viene, ya salió Atlético Tucumán, el otro equipo que viene de la fase 3 de la Conmebol Libertadores. Y uno de los equipos colombianos, porque hay más. Unión La Calera, Tolima, otro de los cruces entonces. Sol de América de Paraguay. Sol de América, 5 participaciones consecutivas tiene Sol, hoy en día dirigido por Sergio Orteman, que también sabe de títulos internacionales. Y a ver cuál será su rival. Universidad Católica de Chile. La U Católica de Chile, el equipo de Ariel Holland. Entonces, Sol de América frente a Universidad Católica. Se define en Santiago esta llave. A ver otro de los cruces. Millonarios de Colombia. Bueno, otro de los equipos colombianos y este ha disputado esta competencia en 6 ocasiones. Vamos a conocer el rival entonces de Millonarios. Deportivo Cali de Colombia. Bueno, y estamos hablando justamente de
Choque de equipos del mismo país, el Deportivo Cali, que tendrá su 9ª participación en la competencia, y hay que recordar que su mejor resultado fueron los cuartos de final. Hemos tenido una serie entre equipos argentinos, ahora una serie entre equipos colombianos. Sport Huancayo de Perú. Sport Huancayo de Perú, el equipo de Valencia, entonces dirigido por Valencia, que va a conocer a su rival en un par de segundos. Liverpool de Uruguay. Aquí está entonces el rival, es el Liverpool de Marcelo Méndez, 5ª participación en Copa Sudamericana. Por Huancayo frente al Liverpool de Uruguay. Otra de las llaves, se define en Montevideo. Claro. Muchos equipos uruguayos, 5 en total. Vasco da Gama do Brasil. Vasco da Gama, sale el equipo brasileño de la ciudad de Río de Janeiro, hermosa ciudad. De la ciudad maravillosa. Claro, y ahí aparece Vasco para conocer a su rival. Primer partido en Río. Fue semifinalista en 2011. Caracas da Venezuela. Y Caracas de Venezuela, que se definió la jornada anoche. Anoche, exactamente, cayó frente a Boca por 3-0. Muy bien, otro de los cruces, Vasco-Caracas. Lanús de Argentina. Lanús, un equipo que ya ha salido campeón de esta competencia en el año 2013. El equipo argentino entonces que será local en el primer partido. Y su rival es... São Paulo do Brasil. São Paulo. Otro equipo copero. Claro, que también ha conquistado la Copa en 2012. Fue campeón de la Conmebol Sudamericana São Paulo, que también conoce títulos en la Conmebol Libertadores. En 3 oportunidades. Duelo de campeones, entonces. Audax Italiano de Chile. El Audax italiano, que tendrá su 3ª participación, nunca había superado la segunda fase. A ver si en la tercera es la vencida para el Audax, que va a conocer a su rival entonces. Bolívar, da Bolivia. Bien, el equipo boliviano con más participaciones en esta competencia, 11 en total. Muy bien, Luciana. Sportivo Luqueño de Paraguay. Sportivo Luqueño, equipo dirigido por Carlos Humberto Paredes, también 5ª participación. Uno de los equipos aquí de la ciudad, de Luque. Defensa y Justicia de Argentina. Defensa y Justicia, el equipo dirigido por Hernán Jorge. Sol Católica y ahora Luqueño Defensa y Justicia, Copa Sudamericana. Estos son los enfrentamientos de los paraguayos. Edgar, ya estamos atentos a la Copa Libertadores. Ahorro, que estoy ahorrando. Edgar, con 2 vos. millones. Su dinero al instante en efectivo. Ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Haz tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, valete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pireba, y son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa, por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba
Mate Intega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos Claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro. 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres Leones, etiqueta negra, Tres Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió menos. Esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila, te recomendamos el pack ron Coco Fortín con gaseosa Rin de 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Muy bien, 12:20. Vamos, señal por favor, Copa Libertadores. Repetimos lo de la Copa Sudamericana. Enfrentamientos de Sol y Deportivo Luqueño. Sol de América Católica. Universidad Católica de Chile. El equipo de Holland. No es Universidad Católica de Ecuador. Hay otro que de Ecuador. ¿Cuál es, Por eso, Fabio, ¿cuál es? Católica anoche clasificó a Sudamericana justamente porque Gremio le empató en el minuto 101 a América de Cali. Luqueño va contra Defensa y Justicia. El equipo chileno se metió. Mira, Luqueño limpia iba a ser, me dice acá. Pues Defensa quedó para la Sudamericana. Sí. Podía ser, cierto. Saludos para HR. Católica de Chile. Católica de Chile, sí. A ver, pone por favor. Sol de América, do Paraguay. Sol de América, 5 participaciones consecutivas. Tiene Sol, hoy en día dirigido por Sergio Orteman, que también sabe de títulos internacionales. Universidad Católica de Chile. La U Católica de Chile, el equipo de... Ahí está, Sol, Universidad Católica de Chile. Llamale al doctor Figueredo cuando pueda, pero sigamos ahora. ¿Luqueño contra quién? Sportivo Luqueño do Paraguay. Sportivo Luqueño, equipo dirigido por Carlos Humberto Paredes, también quinta participación. Defensa y Justicia de Argentina. Defensa y Justicia, el equipo dirigido por Hernán. Ahí está. Vamos al sorteo. Copa Libertadores, por favor, a ver si entramos ya en esto. Deportes Tolima. Sol de América ante Universidad Católica. Están repasando en estos momentos los emparejamientos de Copa Sudamericana. Vasco da Gama ante Caracas. Lanús, Sao Paulo. Primera parte, más. Bien. Audax Italiano ante Bolívar. Sportivo Luqueño, Defensa y Justicia. Coquimbo Unido, Estudiantes de Mérida. Vélez va a enfrentar a Peñarol. Atlético Nacional, River de Uruguay. Plaza Colonia, Atlético Junior. Melgar de Perú ante Bahía de Brasil. Y el Fénix ante Huachipato. Bien, así han quedado definidos entonces este sorteo de la segunda fase de la Conmebol Sudamericana. Y empezando a jugar desde ahora con las especulaciones, los posibles resultados que vamos a tener en este torneo. Bueno, qué alivio conocer ya al rival. Me imagino que todos estaban pendientes de poder saber ante quién jugarían en esta segunda fase y ahora ya empieza a jugarse efectivamente. Fred, nos quedamos un ratito, porque Luciana tenemos que hacer... Guillermo también, ¿nos acompañan más? Claro, atención, señores, vamos en vivo, ABC TV al aire. Zócalo, ¿qué dice Dani Chun, por favor? Encuentran 3 cadáveres en un contenedor. Es lo que dice el Zócalo. Urgente. Vamos, urgente, en vivo ABC. Barrio Santa María Asunción. ¿Se supone que ellos fallecieron por el camino o ya en territorio paraguayo? No. Evidentemente lo que nos está indicando la información, la información obtenida de lo que encontramos consigo es de que habrían fallecido durante el trayecto, porque encontramos alimentos y bebidas que nos hacen suponer de que era para su trayecto. Intuimos que eran personas que consideraban que iban a aguantar el trajín y que a lo mejor consideraban que tenía una escala menor y que imagino querrían salir de un lugar para ingresar a otro
y no finalmente a este destino, que obviamente es un trayecto muy largo y que evidentemente una persona en estas situaciones de hacinamiento no va a poder aguantar. Y por el momento, el lugar en el que estaban alojados, que es arriba, como le está diciendo a tu colega, hay unos reiteramos esta información: 3 fallecidos encontrados en un container. Aparentemente el rasgo habla de personas que estaban queriendo pasar a otro país. No sabemos si tiene relación con el tema relacionado al tema de la cocaína, a lo que se encontró esta cantidad récord. Seguimos con el audio de ABC TV. Ya se viene el sorteo de la Copa Libertadores, por favor. Y hoy al abrir ya empezaban a percibir el olor. Después quitaban la primera línea, que son los que están allá, y ya encontraban los gusanos. Y después ya, al quitar otra línea más, ya cayó uno de los cráneos. En este container vamos a hablar con el fiscal del caso para que nos comente cómo llegaron hasta acá, fiscal, y este hallazgo que finalmente estuvo. Sí, buenos días. Y bueno, como le estaba comentando acá a tu colega, a eso de las 9 de la mañana nos informó el personal policial de que llegaban a este local, llamados por el dueño del local, que nos indicó de que al abrir un contenedor que traía fertilizantes de Serbia, requeridos por su empresa para la comercialización en nuestro país, olieron un olor nauseabundo. Al quitar la primera línea de mercaderías encontraron ya gusanos y un cráneo, y arriba de las mercaderías, en un espacio sobrante, el torso de esa persona. Entonces nos constituimos con el médico forense, criminalística, y luego de empezar a retirar más grupos de fertilizantes, encontramos también otros cadáveres que hasta este momento, que aún no culminamos de revisar el contenedor, encontramos 3. ¿En qué circunstancias llegaron, doctor, hasta aquí? Bueno, lo que nos refiere el dueño de la mercadería es que ellos compraron fertilizantes que fueron cargados en este contenedor en Serbia, que salieron de Serbia vía marítima en el mes de julio de este año con destino a Paraguay, y que llegó a Terpor, Paraguay, el 19, y de que finalmente fue traído acá al contenedor el día de ayer, y que eso viene con unas precintas, en teoría, desde origen hasta este lugar, que no es que en cada puerto se abre para verificar, como supondríamos que nuestro tipo de mercaderías también se hacen en las aduanas, que supuestamente por la certificación que tienen, nos mostró toda la documentación que tiene la empresa, que es la que asegura la carga y el envío y cómo tiene que llegar a destino. Tiene también esa certificación, unas fotografías que se le envía al dueño de las mercaderías, donde van mostrando el proceso de carga y de cierre del contenedor, y cómo eso hasta el momento de subir al barco estaba en esas condiciones. ¿De qué empresa estamos hablando? Creo que no estoy seguro, si no me recuerdo, de CSG. CSG, o cambiando un poco esas letras en el orden, pero creo que es así. ¿Es la empresa paraguaya? No, es una empresa que trae, no estoy seguro si es paraguayo o no, para mí que es internacional, que es la que se encarga de certificar el envío de mercaderías, así como sería, no sé, Amazon Premium, que te traen cierta documentación, o sea, cierta mercadería con mayores cuidados, evidentemente, porque la mercadería es perecedera, estamos hablando de fertilizantes. Ahora, lo que se presume, fiscal, es que serían personas que querrían, digamos, llegar hasta acá de forma ilegal, que vinieron viajando. No precisamente acá, evidentemente yo creo que son personas que quisieron aprovechar el transporte de un lugar a otro. Yo intuyo que ha sido un lugar más cercano, a un puerto más cercano, porque yo opino que por más ignorante que sean, van a saber que una travesía de tantos días no van a poder soportar, y por la cantidad de comida también que tenían consigo, evidentemente eran unos snacks que era para aguantar quizás, no sé, unos días, ¿verdad? Entonces, habrá que ver, ahora vamos a ver si efectivamente, a través de la cooperación internacional de la Fiscalía, si tenemos información de personas que se encuentran desaparecidas en Serbia, que responderían a estas características, para ver si existe la posibilidad de hacer una comparación de ADN con relación a las mismas. ¿La empresa importadora de nuestro país cómo se llama? No recuerdo ahora momento, porque ahora llegamos y nos abocamos a abrir el contenedor, ¿verdad? Pero está toda la documentación y está por ahí el despachante. ¿Y la empresa proveedora? No sé. Estamos en vivo, señores, terrible lo que estamos viendo en ABC TV y estamos escuchando, por eso interrumpimos. Ahora vamos a entrar al sorteo de la Copa Libertadores. Encontraron 3 cadáveres en un contenedor. El contenedor transportaba fertilizantes, según lo que estaba manifestando el interviniente, el hombre de la fuerza pública, y este cargamento venía de Serbia a Asunción. Inclusive daba una descripción bastante fuerte. Ya no es necesario repetir, pero
Es terrible lo que escuchamos cuando ya supongo que por la costumbre que tienen estas personas, los fiscales o policías, sin desparpajo alguno, describieron el momento en el que abrieron el container. 3 personas, 3 cadáveres en un container. En estos momentos esto pasa en el barrio Santa María de Asunción. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Están pasando el clip en estos momentos de la Copa Libertadores y hoy está de cumpleaños Pelé, 80 años. Están pasando justamente goles, imágenes de Exxon Arantes de Nacimiento Pelé. Edgar, ya estamos con la Copa Libertadores. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TET. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TET, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TET. Epitán de Logape, Jarecanata, Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxedominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Beresiner, ligeramente picante, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta, porque lo bueno siempre se comparte. La Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Arranca el sorteo de la Copa Libertadores, audio y ESPN. Fútbol, hablamos de Pelé, decía ahí el video. Bueno, Fred, momento de meternos en el sorteo de la Conmebol Libertadores. ¿Cuál va a ser la dinámica? A dinâmica é muito simples. Novamente, as equipes estão divididas em 2 potes. No pote 1 são as equipes que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos, a primeiro lugar em cada grupo. No pote 2 estão as equipes que terminaram em segundo lugar em cada grupo. A gente inicia o sorteio com uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam a primeira partida como local. E depois terminamos os cruzamentos com uma bolinha do pote 1. É importante dizer que nessa fase a gente pode ter cruzamentos que já aconteceram na fase de grupos y pueden enfrentarse equipos del mismo país. Bien, en el bolillero 2 entonces los equipos segundo de cada uno de los grupos. En el bolillero 1 los equipos que han terminado en el primer lugar. Aquí se puede cruzar cualquiera con cualquiera, es decir, pueden ser equipos que se han cruzado incluso en la fase de grupos o pueden ser equipos de un mismo país. ¿Listos? Estamos para empezar. Adelante. Comienza el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. ¿Cuál va a ser el primer equipo? Guaraní, do Paraguay. Guaraní, el equipo de Gustavo Costas, arrancó en la primera fase de la Conmebol Libertadores, sigue avanzando. Y además terminó el grupo con tranquilidad, es decir, clasificando anticipadamente. En la altura también. Vamos a conocer el rival de Guaraní. Grêmio, do Brasil. El Gremio de Reinato, entonces, rival de Guaraní, se define todo en Brasil. Hay que decir que es el Gremio el equipo con más partidos disputados en este Vamos a tener lindos cruces, ¿eh? En ese bolillero 1 hay 7 campeones. Independiente del Valle, do Ecuador. Independiente del Valle, actual campeón de la Conmebol Sudamericana y que ahora va por la Conmebol Libertadores. En el bolillero 3 tenemos además 3 campeones, es decir, se pueden dar cruces fabulosos. Vamos a conocer el rival de Independiente del Valle.
Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay, el equipo de Gustavo Munúa, entonces rival de Independiente del Valle, equipo ecuatoriano ante equipo uruguayo, otro de los cruces de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. A mediados de noviembre, Fred, comienza esta fase. Exactamente. Delfín do Ecuador. Delfín, el equipo ecuatoriano que se metió in extremis. Ajá. Hasta Consiguió. último momento. Muy bien. 3 equipos ecuatorianos por primera vez en la historia en octavos de final de la Conmebol Libertadores. A ver contra quién va el Delfín, la gran sorpresa de los octavos. Palmeiras do Brasil. Bueno, el equipo de Palmeiras, que tuvo la mejor performance en la fase de grupos, se asegura definir siempre el local. Siempre. Cada una de las etapas que vaya avanzando Palmeiras siempre definirá como local. Delfín Palmeiras, otro de los cruces. Entonces, Internacional do Brasil. Inter de Brasil, equipo que también ha ganado esta competencia en el 2006, en el 2010. Sí, junto con Corinthians, los únicos equipos que han conseguido la triple corona, digo bien, Mundial de Clubes, Recopa Sudamericana y Libertadores en un mismo año. Lo que va a ser este cruce, prepárate. Boca Juniors de Argentina. Inter ante Boca Juniors de Argentina, el equipo de Miguel Ángel Russo. Con Russo fue campeón Boca en el 2007, el último título de los 6 que ha conseguido el equipo Ceneice. Inter de Brasil frente a Boca. Lo que va a hacer este cruce y la definición en la Bombonera. En la Bombonera. Y cuando sale un equipo campeón, del otro lado hay campeones. Racing Club de Argentina. Racing Club de Argentina, el equipo de Becasese, hizo una buena campaña también en la fase de grupos. No fue primero por una diferencia de gol simplemente. Aquí también se puede dar un duelo muy interesante. Flamengo do Brasil. Y ahí está justamente el actual campeón de la Conmebol Libertadores, que va a estar enfrentando a Racing. También otro de los duelos que ya te digo, sí, te voy poniendo muchas fichas. Otro equipo argentino contra equipo brasileño, como había sucedido en el cruce anterior. Nos faltan 3 por definir. Libertad do Paraguay. Libertad que ayer consiguió, sufrió, perdió, pero ganó, se puede decir, de Libertad en este caso, porque cayó. De igual manera consiguió entrar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores, su mejor participación en el 77 y 2016. Va a definir siempre de visitante, Libertad. Jorge Wilstermann da Bolivia. La sorpresa, se puede decir, en cuanto a equipos bolivianos, por primera vez en 34 años conseguía ganar fuera de Bolivia y ahí está, en octavos de final de esta competencia. Libertad, Jorge Wilstermann. Muy bien. El equipo bumarero que tendrá que ir a Bolivia. Atlético Paranaense do Brasil. Otro equipo brasileño, séptima participación en el torneo para el Atlético Paranaense. Vamos a conocer el rival entonces. Campeón en 2018 el Paranaense. River Plate de Argentina. River de Argentina, 4 títulos tiene River, el último en el año 2018. Será rival entonces de Paranaense, se define en Buenos Aires. Así es, hablando de campeones, River, uno de ellos. Y vamos por el último cruce. El de Quito, do Ecuador. Otro equipo copero y decíamos histórico. Tener 3 equipos ecuatorianos en esta instancia de Conmebol Libertadores. Ahí estaba la Liga, otro equipo que sabe jugar. Aquí también vamos a tener un cruce entre equipos que ya fueron campeones de la Conmebol Libertadores. Santos do Brasil. Santos de Brasil, campeones en el 62, en el 63 con Pelé, en el 2011 con Neymar. Y otro duelo entonces entre equipos que han sabido salir campeón. Liga de Quito en el 2008. Frente a Santos, y allí tenemos completo ya los cruces de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. ¿Los repasamos? Dale.
Vamos a verlos entonces. Los cruces estos son, si han quedado: Guaraní Gremio, Liga de Quito Santos, Racing Flamengo, Internacional Boca Juniors, Independiente del Valle, Nacional de Uruguay, Atlético Paranaense River Plate, Libertad frente a Jorge Wilstermann y Delfín frente a Palmeiras. Bueno, así han quedado los Ahí cruces está de el sorteo de la Copa Libertadores, señores. Libertad, Wilstermann de Bolivia y Guaraní Gremio. Luqueño en Copa Sudamericana. Va a jugar ante Luqueño juega contra Defensa y Justicia. Sí. Y va contra el equipo chileno. U Católica. Universidad Católica Sol de América. Exacto. Ya tema resuelto. Muy bien, atención, tengo una gran noticia para los oyentes. Pueden participar del sorteo a partir de este momento hasta las 2 de la tarde. 5 bonos de apuesta de 100.000 guaraníes. Gentileza de Apostala. ¿Cuál es tu pronóstico para el clásico Real Madrid-Barcelona? Y tenés que arrobar la cuenta @Apostala Paraguay, @Apostala PY y @Bruno Pon. Es muy fácil. Seguinos y ya participa. Al término del programa estaremos dando los 5 nombres, 100.000 guaraníes de carga, 100.000 guaraníes de bono. Repito, tienen que pronosticar Real Madrid-Barcelona, seguir las cuentas de Apostala, @Apostala PY, @Apostala PY y @Bruno Pon. Así que está a partir de este momento todo esto. Javier Báez, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, van a jugar contra Gremio a Porto Alegre, ya te enteraste, ¿no? Sí, así es, estaba acá pendiente al sorteo, así que estamos muy contentos porque sabíamos que nos podía tocar un rival importante, estamos entre los 16 mejores de América, así que ahora a esperar la fecha. ¿Es el rival que no querías o a esta altura no importa? Sí, bueno, estaba terminando de contestar, pero bueno, no importa. A esta altura el rival no importa, hay que ganarle a los mejores. El Gremio siempre está entre los 4 mejores de América, así que estamos muy contentos por el rival. Federico. Cristian, y bueno, ahora tienen tiempo para meterse en el campeonato. Cristian, Javier, claro, en el campeonato, después de lo que ha sido el tema de la proeza de Guaraní en la altura, el partido del lunes contra Cerro, para recuperarse un poco de lo de Villa Elisa. Sí, sabemos que el lunes es un compromiso muy importante, jugamos con el último campeón del torneo, un clásico con todo lo que se explica. Sabemos que contra Sol de América no se nos pudo dar resultado, así que esperemos poder ganar, así podemos estar entre los mejores 8 y poder estar en una liguilla. Javier, ¿van a jugar en Dos Bocas este partido contra Palmeiras? No. Perdón, contra Gremio. No, yo te estaba preguntando. No. No, yo estoy hablando de Guaraní Cerro. No, por eso me extrañó. Como Libertadores Defensor del Chaco. No, claro, el lunes, Guaraní Cerro en Dos Bocas, pero claro. yo te estaba preguntando en privado, ¿dónde se va a jugar el partido? No, Defensor del Chaco. Claro, por eso se juega después de la eliminatoria. Te miré, te dije, ¿en Dos Bocas estás seguro? No, yo le estaba preguntando por el partido contra Cerro. Pero yo ya pasé lo de la Copa Libertadores. Porque es muy importante, como decía Javier, el tema de todo lo que hubo entre Guaraní y Cerro, los grandes partidos salieron en los últimos tiempos, ¿no? No, el terreno es muy importante, digo, porque, a ver, ustedes allá contra Palmeiras tiene una cancha espectacular, ¿verdad? Gremio Gremio Porto Alegre. Y ustedes en el Defensor del Chaco, bueno, van a estar en las mismas condiciones, porque el Defensor está muy bien, Javier. Sí, la verdad que las condiciones del terreno de juego del Defensor es increíble. Es el estadio donde juega la selección, así que lo tienen bien cuidado. Y como dije antes, sabemos que Gremio es un rival importante, que en las últimas ediciones de la Copa ha llegado siempre casi hasta el final, así que estamos muy contentos. Javier, ¿lo conoces a Nicolás Martín Tripicchio, apodado Tripi, lateral derecho? Es Defensa y Justicia. Está viniendo a Guaraní, ¿lo conoces? No lo conozco,
Sí lo tengo visto de Vélez y de defensa, porque yo sigo mucho de defensa también. ¿Y él va a ser, o ya es nuevo jugador de Guaraní? Bueno, me estoy enterando por ustedes, la verdad no sabía, pero lo recibiremos de la mejor manera y espero que se pueda acoplar pronto al plantel. Javier, mucho éxito, salud para vos y tu familia, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por llamar, que sigan bien. Gracias. Javier Vara, jugador capitán de Guaraní, hablando de esto, Gremio va a ser rival de Guaraní, Libertad Wilstermann. Libertad es todo el mundo estaba esperando jugar con Wilstermann. Sí. Todo el mundo estaba esperando. Y Libertad, que es el peor clasificado entre los segundos, juega contra Wilstermann. Va a jugar de visitante. O sea, el primer Local partido y define de visitante. O sea, en Cochabamba. En Cochabamba, así es. Su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook Casamarco. Metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva, llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista, productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles. Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado. Oficio 22.400, A4 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirlos en Facebook e Instagram. Bueno, repetir esto en función a la audiencia que está entrando ahora en la sintonía. Sol, Universidad Católica de Chile. ¿Qué dice la gente de Sol? Sportivo Luqueño, Defensa y Justicia. Esto es Copa Sudamericana. Octavos de final, Guaraní enfrentará a Gremio. Guaraní va a jugar primero en casa, Defensores del Chaco, y después define en Porto Alegre. Y Libertad, gracias Cristian Eduardo Mareco, nuestro compañero, Libertad ya siempre va a definir de visitante. Si pasa contra Wilstermann y supongamos, no sé, tenga que jugar contra cualquiera. Cualquiera va de visitante. Claro, siempre va de visitante hasta la final de la Copa Libertadores. Claro, hasta la semifinal, ya que la final es única. Es única, claro. Y es el ¿Dónde mismo. va a jugar este año? Y sigue siendo Río. Ah, cierto, Río. En Maracaná. Río. Como Vos sabés Sudamericana es que tuvimos con Federico acá tuvimos una, ¿cómo se llama? Una nota como para volver a escuchar en un momento con Cristian Javier Báez. ¿Por qué? No, lo que pasa es que yo le digo a Federico, ¿dónde va a jugar Guaraní? Le dije. Y me dijo en su cancha, en cancha Guaraní. Le digo, Javier, ¿ustedes van a jugar en la cancha Guaraní? Le digo yo. Y yo le estaba preguntando a él por la Copa Libertadores y él me estaba hablando de Guaraní Cerro. Fue justo que después que yo le pregunté a Javier, le dije, el lunes juegan contra Cerro Porteño, después de la Copa, todo. Y ahí justo Bruno me dijo, ¿a dónde juega Guaraní local? Y yo le dije... No, pues yo le dije la olla primero, te dije, no, por eso te dije, la olla azulana. Claro, y ahí pues vos te confundiste. Yo te dije, no, juega cancha Guaraní. Pero rarísima fue la nota, pues no sé quién estaba más desconcentrado, yo o vos o los dos juntos. No, yo estaba bien. ¿A vos te desconcentró la primera respuesta? No, a mí me desconcentró. ¿Sabes qué me dijo? Te estaba terminando de contestar, sí. Me dijo. Pues cuando Bruno le dice la segunda pregunta, le dice, bueno, te estaba terminando de contestar, pero bueno, ya está. Entonces ahí comenzó una nota bien... Bueno, estaba terminando de contestar, pero bueno, no importa. Ahí está, no. Gracias, Javier, gracias. Claro, y el tema... Tuvieron un océano mental, me dice acá Pablo, no una laguna. Claro, lo que pasa Saludos es para el señor Lopasillo. En octavo de final... No, es que estábamos hablando de... Yo le pregunté una cosa y él me... Suele pasar. En octavos de final, como vimos el sorteo, ya está digitado que los primeros van contra los segundos. Desde cuartos, no sabés si van a pasar los 8 primeros.
Entonces, desde cuarto de final, el criterio de la localía es el mejor sembrado. Por eso hablaban de que Palmeiras va a definir siempre el local hasta la semifinal, porque es el sembrado número 1. Y Libertad, al ser el sembrado número 16, entiéndase, el peor de los segundos clasificados, siempre va a definir de visitante. Por ejemplo, más allá de que los dos comparten cancha, ya sea Cerro o lo que es Defensores, si Guaraní y Libertad se cruzaran en algún momento, Guaraní tendría que definir de local. ¿Por qué? Porque Guaraní hizo mejor campaña que Libertad, a pesar que los dos fueron segundos en sus respectivos grupos. Qué quilombo le armaron a Valle, dice tonto y retonto, dice la audiencia. 1.954. Guaraní Gremio. Qué partido. Mira, ¿cuál es el historial? Pregunta ya alguien. No, y en la época lo único que falta es que Churín sea la figura de marque goles, no sé. Es que, a ver, primero tener el recuerdo del 97 que fue en octavos, cuando se define en Porto Alegre también ese partido. 2-1 ganó por penales. En Guaraní, un solo jugador acertó el gol de penal. Tipo aquella definición de Olimpia Nacional de Medellín Sí, del una 90, locura. donde había una alta ineficacia. En el tema del Esa serie la dirigió Cubilla. Sí. Lo habían contratado justamente cuando pasaron la primera ronda, y la otra era hace poco con Garnero, Sí. pero primera fase de grupos. Claro, donde Camacho recibe la roja. La roja antes de Allá. terminar el primer tiempo. Sí, y ahí se desmadra todo. Perdió mal allá, ¿no? Creo Sí, 3-0. y acá creo que fue empate porque Gremio había venido, no te digo con todo suplente, pero vino con un equipo medio misturado, como Una dicen gran ellos, mayoría, sí. porque tenían el Gauchón, y creo que iban contra Hamburgo o algo así, no fue un Grenal, pero esos son los antecedentes de Guaraní Gremio, mientras que el otro es inédito. Libertad se quedó con el equipo que todos los segundos querían, que es el Jorge Wilterman. Atención, porque acá me dice un oyente que ya encontraron 6 muertos. Se amplió esto, por Dios, A mí quiero me pasaron confirmar. 5, pero yo vi la Pero placa empezábamos 3. el reporte con nuestro compañero, hablaban de 3 personas, ahora En primera hablan de instancia. 6. Otra cosa que nos escribe un oyente sí. es cómo pudo haber pasado aduana, porque se supone que aduana puede revisar todos los contenedores, ¿verdad? No, que tienen Aquí se abre otro tema que Otro pasa prende. con los contenedores que vienen en una zona tan lejana, y No, quién lo dejó pasar en aduana sin haberlo abierto, porque Federico. si vos abrís y revisás te vas a encontrar ya esto. No, pero vos sabés que venían fertilizantes. ¿Quién puede aguantar fertilizante? Vos entrar en un container con fertilizantes. Y la de Serbia, 5 hasta ahora. 5. Bueno, acá un oyente habla de 6, pero por favor vamos a... Los compañeros están corroborando que están No, los vamos a ampliar, Sí. estamos en directo ya, de hecho estábamos transmitiendo en directo con ABC TV, no nos vamos a apresurar, vamos a confirmar correctamente la información. A ver, acá envían una foto, a una marinera con ensalada, ñante, ya. Guti viene al Olimpia, dice, ¿qué es esto? ¿De dónde? No, le Vos- ofrecieron a ¿eh? Guti de Olimpia. Vamos a empezar el Como show director del... deportivo. Pero vos sabés, Bruno, que vos ayer no dijiste el nombre del técnico que ofrecieron. ¿Quieres que te cuente? Claro. Martín lo de Palermo. Guti, lo de Guti es real. Yo tengo incluso Ahora, voy a poner mi Twitter, perdón. Martín Palermo, gracias por hacerme acordar, Federico. Sin misterio ni vuelta. Y vos sabés que hablan de otro ex Boca como director deportivo. ¿Escuchaste también lo eso? de Burdizo. Burdizo, sí. Y él fue director deportivo de Boca también. ¿Verdad? Sí. O sea, tiene experiencia como director deportivo. No, ya sé el tema, lo de Guti. Estoy buscando nomás el screen. Bueno, pero ¿y acaso no hay un técnico todavía? No se está apresurando. Voy a dejar nomás el pero tuit estamos porque... hablando de cosas, creo que usted está hablando de cosas distintas. Burdizo sería para director deportivo. Claro, Claro, director Palermo deportivo. Claro. es- 5, dice Sara Moreno, nuestro compañera. Nuestra compañera, perdón. Sí, acá Juan me aporta que Burdizo fue clave para la gestión de Rossi. A Boca, sí. Cierto. Que habían compartido vestuario. Sara Moreno en Twitter, perdón, Dani. Ampliamos, son 5 los cuerpos hallados. Confirmó el fiscal Marcelo Saldívar. Salieron de Europa el pasado 22 de julio, contaba Vernon Rempel, de la empresa importadora. ABC Noticias Mediodía. Qué bárbaro, qué Aquí- locura. aquí está Venían de Serbia. Sí.
container de fertilizantes, veneno. No, una locura. Importando entonces veneno de Serbia. Claro, hace 3 meses. Hoy estamos 23 de octubre. Este 2020 que cuándo se va a acabar será. No, pero ojalá fuese una cuestión de calendario, ¿verdad? Pero Qué ángel este tipo, te descolocó totalmente. Saludos, dice de los Estados Unidos. No, lo que pasa es que habló con pausa él, y a lo mejor cuando él hizo la pausa pensamos que terminó, y por eso le hicimos la pregunta, y está bien, claro. tiene personalidad el jugador. Pero suele pasar, vos sabés que... con Balota cuando vos hablás, y vos no sabés la pausa con Raúl Amarilla, hay ciertos entrevistados que vos tenés que saber... y Javier estaba explicando, pero después tuvo una pausa y yo le hice ya la siguiente pregunta. Suponiendo, porque yo estaba ausente, yo creo que es una pausa que también se tomó muchas veces los que responden cuando te hacen el 2x1. O sea, ¿se entiende? Si vos me hiciste 2 preguntas, es como que yo todavía estoy respondiendo la primera. Claro. Entonces, no, pero acá una pregunta se le hizo. Perdón, Dani, vamos urgente, por favor. Está hablando quién... encuentran más cadáveres en estos momentos. A ver. Se quitó ahora. Hay una presunción incluso de que hubo canibalismo allí. Bueno, lo que se supone es que aparentemente por la falta de provistas, lo que supone la médica forense es que al menos uno habría ingerido carne humana. Pero bueno, es una conjetura que había que hacer un trabajo. Pero dijo nomás la forense como un comentario que podría ser, no quiero decir que es el caso tampoco, porque es más morbo que otra cosa. Hasta el momento tenemos que tener evidentemente una información más científica, tienen que ser revisados en la morgue cada uno de los cuerpos, y ahí definitivamente vamos a poder hablar de eso o no. Pero yo creo que eso ya es igualmente una cuestión accesoria, porque va de la mano de personas que quieren inmigrar de un lugar a otro, que no evidentemente no tienen las posibilidades, que tienen una previsión de lo que van a necesitar para esa travesía y que finalmente no les es suficiente, ¿verdad? Entonces todo lo que venga después ya es tratar de sobrevivir, ¿verdad? El dueño de esta carga, ¿quién sería? ¿Qué manifestó? Bueno, el nombre ahora mismo no tengo en mente del señor, porque yo me aboqué al contenedor, pero una persona que es la que estuvo conversando ya con los medios, que es el que yo he visto también al personal policial, y una persona que se dedica a la importación de fertilizantes, que no es la primera vez que trae de este destino productos, que lo había traído también el año pasado, y que trae a través de una empresa que tiene certificación, y que incluso le toma fotografías y le envía al propietario de la mercadería del momento en el cual incluso se van y metiendo las mercaderías, todo el proceso de llenado del container y el sellado, todo le viene al propietario de la mercadería, justamente porque me imagino que tiene un precio superior para que la mercadería venga con una integralidad a su destino. Suponemos que lo que puede haber pasado es que personas, también contactos dentro del propio puerto, quizás allá, luego de que se haya hecho ese proceso de certificación, porque nos mostró toda la documentación al respecto, habrían violentado los precintos y permitido que estas personas ingresen, seguramente con un mapa de la escala que iba a haber, y seguramente la inteligencia de poder descender a alguno de estos puertos, que evidentemente no pudieron hacerlo. Si bien ahora ya no se puede determinar la causa de muerte, por lo menos una presunción aproximada sería la asfixia en el lugar, teniendo en cuenta cómo estaban apilados. Y hay que ver, yo creo que hay de repente sustancias que pueden ser tomadas para ser analizadas por los patólogos que no podían aproximar. Yo creo que tiene que ser varios condimentos. Pueden haber hecho por la falta de oxígeno, la oxigenación, el dióxido de carbono que va rondando dentro del propio container, la poca ventilación, la poca alimentación. Hay que ver la capacidad física de cada una de las personas, y fundamentalmente que se encontraban dentro de grandes paquetes de un fertilizante, que son sustancias también que tienen compuestos orgánicos que igualmente en un lugar hacinado evidentemente tienen alguna consecuencia para la salud. ¿La medida que presume un tiempo aproximado de fallecimiento? No, todavía no conversamos con eso, porque ahora estamos abocados a identificar la cantidad de cuerpos y a tratar de juntar las mayores evidencias que tengan que ver con cada uno de estos cuerpos, y una vez que hagamos esto, recién vamos a poder conversar sobre el sexo de las personas, la edad de las personas, la etnia. La nacionalidad no se sabe, pero tenemos documentación que nos indican, como dije, que habían abordado en Serbia. ¿Qué tipo de documentación? No, y tienen, por ejemplo, tarjetas de taxi de Serbia, tienen de teléfono, ¿cómo se llama? La tarjeta donde estaban las SIM card,
que tienen también inscripciones en ese idioma. Entonces, y también todas las provistas, hay celulares también que se encontraron ya, y toda su vestimenta, entonces nos hacen suponer de que efectivamente el lugar de origen es el lugar en el cual estas personas, el origen de la carga es el lugar donde estas personas abordaron el vehículo. No sabemos todavía. Tenemos 5 cráneos, ya como les dije, en un alto, 6 cráneos, disculpen, en un alto grado de descomposición. Solamente podemos hablar de cráneos humanos con hueso y un poquitito de órganos interiores y un poco de cuero cabelludo por alguno de los cráneos. No es suficiente todavía, la médica forense va a poner cada cráneo con su cuerpo, con ayuda del antropólogo forense, que ya es otra ciencia, que va a ser convocado en un momento seguramente que van a coordinar los médicos para poder hacer esa verificación de edad, sexo, etnia y bueno, todo lo que tenga que ver con su origen, para ver si es que existe en el país de origen o limítrofe alguna también situación de desaparición de personas que nos pueda llevar a la obtención de algún ADN para la comparación, ¿verdad? Ahora llegó la carga al puerto. El 19 llegó a Terpor, Paraguay, pero como le dije, por la certificación que tiene, son mercadería que no se abre en el contenedor sino hasta el lugar de destino final, que en este caso es aquí. Ahora el comentario que hizo también. Aquí llegó ayer. Doctor, el comentario que hizo la forense Sí. respecto a que uno de los cuerpos pudo haber, digamos, tragado Sí. carne humana, Sí. ¿eso se refería a uno solo? No, por eso. Es un comentario que dijo como estando así entre personal que está trabajando y está analizando una situación que está cambiando constantemente, en tanto en la forma en que fallecieron y en las hipótesis. Entonces, en ese momento ella, por la falta de alimentación, la poca que ya encontramos, y la suposición de que estamos entre una inanición por parte de algunos de ellos, yo opino que a lo mejor quiso hasta suponer de que se habrá recurrido a eso, pero no es una indicación evidentemente científica ni respaldada, es una idea nomás como muchas que tenemos durante la investigación y que tenemos que tenerla para no descartar nada, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la médica forense? La doctora Romero, Rosa Romero. Y ella dijo entonces que pues, no se descartaba eso. No, pero nos descartan muchísimas cosas también, o sea, ese es un comentario hasta anecdótico en este momento ahora mismo, ¿verdad? Lo que sí descartan es que entonces hayan sido ya cadáveres los que depositaron directamente en el container. Nunca se descarta, porque podría existir, sí. Nunca en este trabajo podemos descartar cualquier hipótesis, ¿verdad? Porque podría ser una cuestión de poner cadáveres y poner toda una escena para que se piense que son inmigrantes ilegales, que sabemos que existe también esos extremos que pueden darse. Pero aparentemente no es el caso. Y nosotros siempre partimos de cualquier hipótesis que pueda ser, pero siempre de la que sea más agradable dentro del contexto lúgubre, ¿verdad? Son personas Esto es lo que está manifestando Marcelo Saldívar, es el fiscal que está en esta situación bastante fuerte. 5 cadáveres en un container, barrio Santa María, terrible. 6 ya ahora confirmaron. Exacto, como dice la placa allí justamente. Qué bárbaro, Federico, es de terror. Esto es peliculesco. Cuento de terror, Sí, cuento de terror. Realmente de terror. Estábamos informando en vivo entonces ahora a través de ABC TV. Presidente, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente un gusto saludarte, Bruno, a tus compañeros, a las órdenes. Bueno, discúlpame por favor, pero te precedimos con esta noticia Sí, de terror. de película. Que estamos. ¿Cómo? De película, No. de narración de película eso. Sí, no, es de terror lo que está... Terrible. Para más el fiscal habla con un desparpajo único en las descripciones que hace, ¿verdad? Yo no sé si están acostumbrados ya ellos, ¿verdad? Yo supongo que sí, ¿verdad? Sí. Pues con todo detalle rodó la cabeza, uno que no sé, no quiero entrar en detalle otra vez, pero qué bárbaro, qué terrible. Bueno, presidente, hablemos de fútbol, por favor. Sí. Primero que nada, ¿no fue fácil, presidente, o ya tomaste vos la decisión con tu comisión directiva de decir, no, se queda Orteman? No fue fácil, los resultados no avalaban, decisiones similares tomamos con anterioridad, incluso había técnicos que se quejaban, decían, a mí no me diste esa oportunidad que le das y cosas así, ¿verdad? Pero hicimos una evaluación exhaustiva, él trabaja bien, tenemos nosotros nuestra hipótesis de por qué no se estaban dando los resultados, teníamos
un bajón físico importante después de la pandemia. Muchos jugadores, nosotros cumplimos muy bien con ellos durante toda la pandemia, en la etapa más difícil. Y vos sabés cómo somos los paraguayos, somos medio hijos del rigor, y cuando mejor se te trata te querés dejar estar. Sí, te querés dejar estar, y vinieron con bastante peso de más, totalmente fuera de forma, y bueno, entonces no era el escenario ideal para que Orteman pueda desempeñar todo su sapiencia, y entonces decidimos finalmente continuar con él, porque veíamos la forma en que trabaja, y la forma en que trabaja realmente nos convence y es muy buena. Entonces dijimos, bueno, con un plantel renovado, con tiempo para prepararse físicamente, esto tiene que salir adelante, y es eso a lo que apostamos. Presidente, ustedes arrancaron el campeonato ganando. Te pregunto, ¿concentraron ustedes para ese partido? No concentramos. Pero, ¿y por qué la mejoría física? ¿Por el trabajo, la pausa que tuvieron, la aprovecharon para hacer un reacondicionamiento físico, presidente? Exactamente. Y fíjate también y ahí apretaste vos un poquitito las tuercas también. Ahí fue, porque no hay que hablar mal de los que se fueron, ¿verdad? Pero el cuerpo técnico anterior, quizás nadie pudo manejar un tema de pandemia antes, y quizás no se tuvo. Ya ves que está pasando con Libertad algo parecido, con Olimpia incluso también. No se tuvo la pericia para encontrar la forma tan rápida de mantener a los jugadores activos y con buen estado físico durante un parate. Entonces eso en algunos clubes repercutió más, en algunos planteles repercutió más, en otros menos, y a nosotros nos tocó probablemente la peor parte, ¿verdad? Amén de que también tuvimos incorporaciones importantes. Acordate que a Esparza nosotros no lo contábamos en el torneo de apertura, y tuvo un suficiente tiempo como para adaptarse físicamente. Vino con bastante antelación, no podía jugar es cierto, la apertura, pero para el clausura estaba casi 2 meses antes. Entonces tuvo una buena preparación previa, y lo mismo que el Conejo Benítez, Miguel Zamudio, mismo Pita, que no lo teníamos al 100%, ahora lo tenemos al 100% por fin. Hubieron esfuerzos importantes que esperemos que rindan y nos quiten de la situación en la que estamos. Presidente, van a jugar contra Universidad Católica de Chile. Complicadísimo. Rival difícil que les toca. ¿Juegan de local o de visitante primero? Al principio, el primer partido es de local. ¿Dónde lo van a jugar? En Villa Lisa. Ah, correcto, muy bien. Y definen allá en Chile. Y definimos en Chile, sí. Deportivo Luqueño va a jugar contra Defensa y Justicia. No es fácil tampoco. Nada fácil tampoco. Y Guaraní va contra Gremio en Copa Libertadores, y Libertad, que se sacó la lotería, va a jugar contra el Wilstermann. Sí, Libertad está con ese va a jugar contra Wilstermann, y tiene que hacer algo también para recuperarse rápido, ¿verdad? Por eso te digo, va a ser muy incierto todo este fin de aquí hasta fin de año todavía. Como te digo, a ver cómo responden los equipos físicamente es el gran desafío. Para mi forma de ver. Presidente, para cerrar, deseándote muchísimos éxitos en lo que va a ser la Sudamericana. ¿Cuáles son las fechas, si nos recuerdan, por favor? ¿Cuáles son las fechas de Sudamericana? Sudamericana, nuestra fecha, te puedo recordar, ¿sí? Tiene que ser entre el 27 y el 29 de este mes. Ya ahora, la semana que viene. Sí. El partido de ida aquí, y en la semana siguiente el partido de vuelta allá en Chile. Ah, ya. Bueno, todo muy rápido, más de clausura las 11 fechas. Bueno, te quería preguntar directamente, ¿cuál es tu opinión sobre los últimos hechos acaecidos con relación a la suspensión de por vida a Marco Trovato, lo que envió la FIFA ayer a través de la comisión disciplinaria? ¿Qué opinión tenés, presidente? No quiero opinar sobre ese tema, porque es un tema demasiado delicado, se toca honorabilidad de personas. Yo creo que va a pasar tiempo todavía para que se juzgue, tiene derecho
apelación, que me parece bien, y lo va a hacer uso de ese derecho de apelación. Prefiero esperar antes que emitir una opinión que no me corresponde encima. Sí, entiendo, perfecto. Presidente, mucha salud para vos y tu familia, muy amable. Gracias, igualmente, abrazo grande. Que Gracias. El doctor Miguel Figueredo, presidente de Soldamérica. Reiteramos esto por lo que es, son 6 personas, sube a 6 la cifra de muertos hallados dentro de un contenedor en el barrio Santa María. Se trataría de inmigrantes. Salió de Serbia el contenedor con fertilizantes y 6 personas encontradas. Bueno, barrio Santa María, ¿dónde queda, Federico? Vos tenés... Hacia Republicano queda, ¿no? Santa María sería hacia el frigorífico Guaraní. Asunción. ¿Todavía es? Pasando Magalí. Sí, perdón. Guaraní es, ¿verdad? Allá cerca del cementerio del Este. Guaraní, dice. Cerca del cementerio del Este, exactamente. Exacto. Bueno, muchas gracias. Antes de llegar, exacto, me confundí, Edgar, discúlpame. Bueno, Federico, Ariel, Dani fue ahora, estamos haciendo unas promociones, por eso Ariel salió primero, ahora le toca a Dani, después iré yo, Federico, ¿te parece? ¿Te queda vos la conducción? Yo quedé último, ¿eh? Sí, ¿no tenés problema ahora, Federico? Pero yo rápido voy a hacer. Los últimos suelen ser los primeros, hermano. Ariel tardó mucho, ¿eh? Claro, No, lo que pasa hubo un... Tardaste mucho, yo vi tu foto de subirte en el Facebook, subiste ya hace rato y... Claro, lo que pasa es que salí con una facha y después se tuvo que cambiar todo porque originalmente estaba planificado otro tipo de vestimenta, entonces entre que se estamos grabando la promo, ya le vamos a contar a la gente, el lunes le vamos a contar nuevo programa deportivo en ABC TV. 12 de octubre le ganó 1-0 al Gremio, me dice Paí Velázquez, me recuerda esto. ¿Te acordás, Paí? Cancha Olimpia. Guaraní que va a jugar ahora contra Gremio en Copa Libertadores. Hizo el gol al histórico arquero Danley. ¿Quién metió el gol? Yo creo que fue Monzón, Luisito Monzón. Mira, y Derly Gómez o Alberto Ortiz fue. A Alberto parece, que atajó todo. Pues el Gremio se vino con todo. Cancha Olimpia. Era la época del campeonato de los octubre, a Alberto. Sí. Claro, a Alberto Ortiz. Sí. Atiendan esto, pueden participar, atiendan, 5 bonos de apuesta, 100.000 cada uno. Gentileza Apostala. Solamente tenés que comentar tu pálpite de Real Madrid-Barcelona que se juega el sábado y arrobás la cuenta, @apostala PY y @BrunoPont y ya participa automáticamente a las 2 de la tarde. Vos podés participar, Ariel, Federico, mañana a las 11 el partido. Hoy a las 2 de la tarde vamos a dar los ganadores y mañana se juega el partido. A las 11 de la mañana estábamos mirando con Benru y Pablo y a la mañana. Espérate. Para precisar bien, claro, importante. Claro, pero va a ser un partidazo porque Ronald Koeman va a jugar su primer partido como DT contra el Real Madrid. El Real Madrid viene de 2 derrotas impensadas. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Barcelona de local Real Madrid. Así que arroben a Apostala PY goleada de Barça, dice participar, pues Barça mío está pronosticar y bueno, poné que Barcelona va a golear, arroba Apostala PY y mi @Bruno pone, ya está, ya le participamos 100.000 cada uno, 5 bonos, hermano, 5 bonos, imagínate. Bueno, vamos con Edgar y estamos de vuelta. Apostala, la pasión de siempre. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrará el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos
equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podéis ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan y mucho más. Comprar en la farmacia, además, descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filets de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Señora, si quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, curatú, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido. También condimentos para guiso, pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna a base de vinagre y ajo. Seguinos en Facebook e Instagram, además en Twitter. No te olvides que al adquirir un producto Arcoiris estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. 13:15. ¿Qué tal, Johnny González? ¿Qué tal, Johnny? Federico, ¿cómo te va? Buen día, saludo para todos. Bien. ¿Qué sensación habrá tenido especialmente el cuerpo técnico, jugadores de Olimpia, cuando vieron el sorteo, verdad? Al cuerpo técnico, Federico, yo digo más bien el hincha. ¿Y el dirigente? Y el dirigente que tiene que mirar lo que van a ganar Libertad Guaraní en la parte económica, o los equipos de Sol y el Deportivo Luqueño en la Copa Sudamericana, y Olimpia que tiene que hasta diciembre no tocar absolutamente nada de plata importante, por más que la televisión en el torneo local va a dar, pero ese dinero alcanza para pagar el cuerpo técnico y nada más. Y el hincha, al ver Libertad, por ejemplo, va a enfrentar al Wilstermann, Guaraní que tiene que ir ante Gremio. Si Olimpia continuaba en Copa Sudamericana, iba a enfrentar al Deportivo Luqueño, por ejemplo. No tendría que tal cual. Aquí. Luqueño, y recordemos del Phil Palmeiras en la Copa Libertadores. Es así el tema. Está todavía la herida. Y justamente unos días después, el partido fue el martes, el sorteo tanto de la Libertadores como la Sudamericana. ¿Qué prepara para mañana Olimpia, Johnny? El viaje al Guairá, allí a Villarrica, contanos. Sí, resta saber, Federico, cómo está Alejandro Silva, si se recupera de su dolencia o definitivamente va en ese puesto de volante por derecha Luis de la Cruz, y también en la delantera. Si no está en condiciones, me parece que Roque está entre algodones. Veremos si llega. Si juega Derlis, Camacho, esa dupla ofensiva que arrancaba ante Sol en el campeonato Apertura, que hizo muy buenos partidos. Y en la zona defensiva, Tito Torres está en condiciones o va a recurrir a Jorge Arias en este puesto, porque recordemos, actualmente Ibarrola está lesionado, él no se recupera de este último partido contra Guaireña, donde se había lesionado. Lateral por la zona derecha volverá a ser de Alan Benítez, ya que a Otaloro le queda un partido por cumplir, expulsado con roja directa ante Guaireña, 2 partidos ya cumplió en la fecha anterior contra el Nacional, y esta vez ante Guaireña, después ya estará habilitado el colombiano. En el arco, si va a continuar Aguilar o retorna a Cona.
Me juego que Aguilar va a atacar mañana ante el equipo de Guaireña. La zona defensiva sería con Alan Benítez, Alcaraz, Polenta y Jorge Arias o Tito Torres, dependiendo de la situación física de Tito. En el medio campo, Rojas, Domingo, Nicolás Domingo va a ingresar por Richard Ortiz. Por derecha de la Cruz, el Pollo Recalde como enlace o como cuarto volante por el sector izquierdo, y adelante Néstor Camacho junto a Derlis González. Bueno, entonces supeditado el tema de Roque y lo de Ale Silva. Lo de Roque casi que lo descartamos, ¿no? Por lo que estabas mencionando. Sí, señor. Por más que tenga una práctica que realizar Olimpia, Federico, me parece que es muy difícil. El partido fue el martes, él se retiró contra el Turado y sabemos lo que le cuesta a Roque Santa Cruz recuperarse, y este campeonato tan especial para Olimpia ahora tiene que ganar sí o sí, y los mejores, tanto físico como en la parte futbolística, tienen que estar en cada partido. Johnny, había o sea, Bruno creo que posteó que finalmente el monto de rescisión o las condiciones de rescisión para Garnero es solo 2 meses de salario. Sí, eso ayer tuiteaba Bruno, él tenía esa información de primera mano. Federico decía otro monto, a mí me pasaron otro monto, por eso estoy un poco mareado en ese aspecto, Ariel. Y más los premios, hay que agregar los premios. Claro, totalmente. Johnny, por el Tetra. Y no solamente eso, Federico, sino que me decían que hay que tener en cuenta todo el cuerpo técnico. Claro. Por eso un monto que va arriba de los 500.000. Sí. Pero que están afinando la lapicera para ver ese monto, porque va a ser muy difícil. O sea, hay un porcentaje muy ínfimo de continuidad para Garnero como técnico de Olimpia. El tema es, Federico, ¿qué pasa si Garnero se queda con el Clausura, gana el campeonato, vuelve ese equipo de Olimpia? Igual, ya está. Lo que pasa es que ya hay un estigma. Claro, yo comparaba la otra vez a Ariel, Johnny, con lo de Rubén Israel en Libertad. Israel ganaba todos los campeonatos, pero no pasaba primera ronda de Copa. Y se fue. Porque ya estamos hablando de 3 años, de 3 intentos en los que la mejor campaña de Olimpia fue el año pasado, eliminándose en octavos de final frente a Liga de Quito. Después fue en pre-Libertadores de América con Garnero. Claro, yo hasta creo, Ariel, Johnny, que aquella eliminación contra Junior, que jugaba muy bien, fue más digna que esta eliminación. Aquella vez fue en primera instancia, segunda instancia, ¿verdad? Porque había pasado ante un muy buen equipo. Ay, por eso. Ese equipo le ganó a hacerlo 3-0. Claro, le ganó a Guaraní. A todos los paraguayos le ganó Junior en aquel momento. Que lo tenía a Xará y a Teófilo. Jimmy Xará, Teófilo, tenía otro delantero muy importante, no recuerdo. Pero esta fue la peor eliminación de Olimpia. Esta. Claro, porque el tema es a mano de quién. Ante un equipo que ya estaba muerto, eliminado, jugando como ¿quiénes fueron tus incorporaciones aquella vez? Fueron Burgos, el Mosquito Rosales, Rodrigo Burgos. Ahora ¿quién está un tal Speedy González que fue aquí ridiculizado por la hinchada de Olimpia por sus faltas de condiciones? Pues sí. Y hasta Speedy se tomó el tupé, tomó una revancha y de formar parte de un equipo que elimina a Olimpia, un equipo humilde que de ninguna manera se puede comparar en el potencial, en cuanto a la inversión, en todo, en nada. No, historia que pesa mucho. Entonces, Johnny, por eso estamos diciendo que la continuidad es una cuestión muy difícil ya. Claro, Federico. Yo digo simplemente, sabemos que Garnero siempre se ajusta a la realidad, ya sea en la parte económica, en la parte. Ayer contábamos que él ante el Sol no retrocedió ni un centímetro cuando le dijeron, esta es la plata que tenemos. A ver, ahí está. Te escuchamos bien. Y se fue cuando claro, porque le pagaban 10, ponele. Y él clasificó a la Copa Sudamericana cuando era más difícil clasificar a la Copa Sudamericana. Y le quisieron seguir pagando lo mismo. Y entonces ahí se fue Garnero de Sol. Así fue, Johnny. Exactamente. Y en Guaraní, él firma el contrato con Guaraní en junio. Creo que fue mayo o junio, esos meses. Y en noviembre él firma con Olimpia. Olimpia tuvo que pagar el monto para rescindir el contrato con Guaraní. Entonces, si Garnero gana el campeonato, juega bien Olimpia,
¿Cómo se hace para convencerlo para que deje la dirección técnica? Porque hay que negociar, Federico. ¿Y se paga la rescisión? Yo creo que Garnero también va a buscar otra cosa. Me parece que él también ya está con mal de barco. También podría ser mucho tiempo, más aún cuando se retira el presidente que lo había contratado, el señor Benítez, que ahora es directivo del Olimpia, Diego Benítez, que fue un hombre fundamental en estos campeonatos del Olimpia, ahora va a ser directivo, se aleja un poco ya del departamento de fútbol. Todas esas cuestiones seguramente el técnico también puede poner en la balanza y hasta puede llegar a un acuerdo y se retira él. Por eso, a mí me parece de ambos bandos. El tema internacional por parte de la dirigencia y el tema ya de una saturación por parte de Garnero. Sinceramente yo pensé, Federico, que ella se va a ir ahora. Es más, yo creí que tenía una opinión que se iba ahora porque yo no veo que haya respuesta del plantel de Olimpia, a excepción ya de hace rato. El clásico, ante el clásico, San Lorenzo, sumemos los partidos que vos quieras. Pero es cierto, hubo un ascenso momentáneo cuando apareció el Pollo y otros jugadores, 2-3 partidos que se ganó bien. Pero después no pareciera ser que Garnero ya no tiene la capacidad de encontrar respuesta en el plantel. Y yo no sé hasta qué punto le puede pasar factura a Olimpia el hecho de que le siga sosteniendo al entrenador. Y que los jugadores se tomen el compromiso con los dirigentes. Por eso Bruno te insistía en hablar con los jugadores, porque es un torneo muy corto para dejar pero es diferente, Federico. Estamos casi a fines de octubre, el torneo termina en diciembre. Por ejemplo, a fines de diciembre. Yo estaría de acuerdo con eso en caso de que el campeonato de clausura fuera del mismo formato que la apertura. Entonces, ya no hay tiempo. Pero acá metes 2-3 victorias y te clasificas. Entonces, te da tiempo para acomodar con otro entrenador que va a remover todo y va a regenerar la energía. Puedo decir que el entrenador que venga ahora, porque Olimpia va a traer un entrenador de la línea, un tipo que haya ganado cosas. Sí. Ese entrenador no va a venir ahora. Vos traes un entrenador ahora. No va a venir porque... ¿Por qué no va a venir? No te va a agarrar sobre el camino. Y porque hay muchos que están trabajando, otros están tomando... ¿Cómo? Se use. Ya sé, pero mirá que están hablando de entrenadores de perfil alto. Porque vos traes un entrenador ahora... ¿Y qué pasa si este plantel sigue en... hay dos aristas. Sí. Una que trae un entrenador de mediano para que termine el año y comience a ganar todo y contra tus principios, porque vos no pensabas contar con él en enero. ¿Se entiende lo que digo? Le pasó a Alicio 2001. Alicio reemplaza a Cubilla, 2001. Sí. Clasifica a la Copa Libertadores, ganando un hexagonal para 2002 y Osvaldo dijo, no, queremos otra cosa. Y el pobre Alicio tuvo que dejar una vez más de dirigir y vino Pumpido. Y después está la otra lista, esa un problema. Perdón, la otra es traer el técnico clase A y que este plantel que, como vos decís, tiene rendimientos malos, hasta física y anímicamente no se ve bien, siga en la mala y el técnico que vos trajiste pensando que se queme con un mal campeonato. Pero yo y eso es difícil también. Por eso, Ariel, yo creo que esperan a fin de año justamente para arrancar de cero. Pero mi planificación pues tiene que ser teniendo una mirada optimista, que el que venga tiene que sacudir el vestuario, renovar las energías, meter otra vibra en el ambiente, porque está claro lo que voy a decir también, el mal de barco. A mí me dijeron, por ejemplo, que Alejandro Silva cuando salió hizo un gestito hacia el banco suplente. Yo no me percaté. Él estaba lesionado. No me percaté. Pero lo que dijo ya Roque después que se perdió contra Cerro el Clásico, o un partido importante, dijo, salimos de lo práctico, de lo sencillo y nos estamos complicando. Si bien Roque es un caballero y lo dice de forma diplomática, está enviando mensajes, Federico, de que ya no hay tanta consonancia entre el mensaje del entrenador y el plantel de jugadores, porque lo dijo el propio Roque Santa Cruz. Pero ahora están en un perfil, fíjate primero que entra un secretario técnico. Por eso digo yo que... O sea, armar de a poco sin apurarse el proyecto del año que viene. Arrancar en enero. Sí. Por eso no veo factible el tema ahora de la salida. Y si Garnero sale ahora, vos sabés que a mí me comentaban que parte de lo que hay que pagar como cláusula es lo que va a recibir Olimpia por la Copa, porque ellos cuentan con que van a entrar en fase de Copa. Bueno, es un tema de plata también. Claro, también, no. Ahora, acordate lo que dijo Bruno ayer. Ni un guaraní tocar de mi bolsillo. Sí. Y yo no sé la fundación ahora sin Trovato, la fundación cómo quedó, cómo va a ir funcionando y todas esas cuestiones.
Por eso creo que asegurado Brunote, Johnny, Garnero hasta diciembre, sí o sí. Claro, porque primero que el campeonato está en disputa. Tiene 2 meses. Y ese tiempo va a llegar el nuevo gerente deportivo, porque va a llegar el director deportivo, el gerente deportivo, y va a empezar a trabajar, va a mirar lo que tiene, por más que no va a tener poder de decisión, puede ir viendo futbolistas que contar y futbolistas a sacar o a meter. Entonces, el cuerpo técnico también puede formar parte de ese examen que estaría haciendo el nuevo gerente deportivo. Bueno, repetir el probable equipo para mañana. Aguilar, Alan Benítez, Polenta, Alcaraz, Polenta, Arias o Torres, Alejandro Silva o De la Cruz, Rodrigo Rojas, Nico Domingo, el Pollo Recalde junto a Derlis, Camacho y si está en condiciones Roque, podría ser también el equipo titular. Gracias, Johnny. Hasta luego. Antes de dar audio de ABCTV, 7 cadáveres. Ese va a ser el contenedor del terror, Ariel. Para título, 7 cadáveres. Ya a ver qué dicen los compañeros ABCTV. Si venían niños al interior de este contenedor. Claudio, otra consultita. En la verificación minuciosa que están haciendo, ¿ya pudieron reportar si encontraron algún tipo de documento de identidad o algo parecido? Se encontraron algunas tarjetas de Serbia, tengo entendido, pero el fiscal no entró en muchos detalles. Se está haciendo ese trabajo también, Roberto. Los investigadores están revisando minuciosamente las prendas, los restos de prendas de estas personas que fallecieron y se están recogiendo algunos datos. Lo que decía el fiscal eran tarjetas de Serbia, pero no entró en muchos detalles, Roberto. Perfecto, Claudio, quedamos atentos a cualquier novedad que surja desde allí. Muchas gracias. Seguimos con Sara. Yo me fui. Podés hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan gigas de regalo. Es muy fácil en el celular. Entrando al app Tigo Shop, por cada recarga desde 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 2 días. Así podéis estar conectado siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios Tigo en todo lo que te mueve. Señora, si quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, curatú, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido, también condimentos para guiso, pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna a base de vinagre y ajo. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. No te olvides que al adquirir un producto Arcoiris estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas donde estés. Infórmate más en bases y condiciones en www.visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas.
compras, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, mareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. 13 horas con 33 en instante, Juanma. ¿Libertad ya está, Federico? ¿Qué? ¿Todavía hay libertad? Si hablamos de libertad, pregunto, sí. Vamos a hablar, Ariel. Camino de Guaraní, dice Cristian Mareco, nuestro compañero. Cuartos Liga o Santos, semifinal Inter, Boca, Racing o Flamengo. Camino de Libertad. Cuarto puede ser Delfino, Palmeiras. Semifinal del Valle, Nacional Paranaense o River. Cuando Bruno decía la suerte que tuvo Libertad con Wilstermann, Ariel, relator del partido Libertad Caracas, moviste la cabeza como diciendo, tan malo, che. Y yo no sé si Libertad va a tener la capacidad de clasificar, más allá de que sea un equipo boliviano, porque lo que mostró ayer realmente fue vergonzoso, increíble fue el rendimiento de Libertad, discretísimo. 20 minutos tuvo intensidad, presionó, marcó el gol a los 4 minutos Maravilla Martínez, después se bajó, se quedó demasiado, no tuvo respuesta al equipo de Gustavo Morínigo, reacción ante el traslado o el toque de los colombianos, que tampoco demostraban grandes virtudes, tampoco era un gran equipo imposible de controlar, y permitieron los remates de media distancia. De hecho, los 3 goles llegaron de media distancia, en uno de ellos me parece que tuvo mucho que ver en el tercero Martín Silva, sí. y después el gol del paraguayo Monjes. Y lo que más pena y tristeza da de la postura de Libertad fue el hecho de que cuando marca Carlos Sebastián Ferreira el 4-2, y ante la noticia del 3-0 en la Bombonera de Boca ante Caracas, Libertad se plantó a la mitad de la cancha, caminaba a la cancha defendiendo el resultado. Carlos Monjes estuvo a punto de anotar el quinto, lo cual iba a significar la eliminación de Libertad. Y entre tanto también, a la par, Caracas falló un mano a mano ante Andrada, y Libertad especuló hasta con eso. Realmente fue deprimente, triste la presentación de Libertad, que de ninguna manera hizo mérito para clasificar. De hecho, si quieren un título, lo que todo el mundo pensamos, Boca lo clasificó a Libertad. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, encantado. Bueno, Juanma, contanos por favor, ¿cómo está primero lo de Churín, verdad? Sí, Diego Churín, que aguarda confirmación del vuelo para tomar rumbo a Porto Alegre. Hasta ayer a la noche no había conseguido esa posibilidad de viajar ya, un vuelo que en principio estaba previsto para este viernes, pero no lo han confirmado aún a Diego Churín. Entonces él ayer se presentó de manera normal en Ipané junto con sus demás compañeros, estuvo entrenando, pero dentro de esos trabajos tácticos ya no formó parte del equipo titular que prepara Francisco Arce para enfrentar el lunes a Guaraní. No hubo una despedida formal, no hubo esa ronda que habitualmente se hace previa a los entrenamientos, donde cada uno de sus compañeros a lo mejor le da algunas palabras al goleador argentino, así que todavía a la espera de cuándo se va a dar ese viaje de Diego Churín rumbo a Porto Alegre. Después, por la noche, cuando termina el partido de Gremio y América de Cali, en conferencia de prensa ya el técnico Renato Gaúcho de Gremio lo confirma en conferencia de prensa a Diego Churín como nuevo futbolista del equipo de Porto Alegre. Eso con relación a el traspaso de Churín. Renato Gaúcho ayer, perdón Juanma, en conferencia de prensa anunció, cuando le preguntaban, anunció que ya es nuevo jugador de Gremio. Sí, no, ya lo confirmó a Renato Gaúcho, dijo incluso que es un jugador que lo va a ayudar bastante a ese Gremio. Estuve viendo incluso que hay muchas críticas hacia el técnico Renato Portaluppi. Incluso creo que lo mencionan cerca del Flamengo, que está más interesado en Flamengo o algo así, porque Gremio no viene cumpliendo buenas actuaciones y ayer de vuelta un empate sobre la hora que no dejó muy contenta a la afición de Porto Alegre. Según la reacción de los hinchas en las redes sociales, que es un termómetro importante con relación al presente de cada equipo dentro de lo que es el fútbol. Después, rápidamente, uno
empezó a preguntar con relación a una posible contratación que vaya a hacer Cerro Porteño en búsqueda del reemplazante de Diego Churín. Una tarea que a lo mejor para quien llegue no va a ser para nada fácil, y ya rápidamente el nombre apuntado por la directiva a través de lo que había pasado como informe el técnico Francisco Arce es Sergio Vareiro, el delantero de General Díaz, que ya había sonado este fin de semana para reemplazar a Churín, y es el elegido finalmente por la directiva azulgrana. Acuerdo total entre Cerro Porteño y Necaxa, que es el dueño del pase de Sergio Vareiro, de este delantero de 21 años, que acaba de ser adquirido por el equipo mexicano, que lo había dado ese permiso especial ahora para terminar el año en General Díaz, en principio, hasta que aparece Cerro Porteño, que lo busca, lo negocia y consigue finalmente que Necaxa lo preste por todo el 2021 a Sergio Vareiro. Repetimos, acuerdo total entre Cerro Porteño y el futbolista, también el Necaxa, dueño del pase de Sergio Vareiro, y ahora solamente Cerro Porteño ya está negociando con la U de Concepción el pago por aquella cuota atrasada que fue reclamada vía FIFA, sentenciada incluso a favor de U Católica en contra de Cerro Porteño, incluso impidiéndole fichar. Cerro Porteño realiza el pago, informa a FIFA sobre este pago, le pasa el comprobante de la transferencia, y el procedimiento es el siguiente: FIFA ese comprobante envía nuevamente a Chile, al club chileno en este caso, para que el club chileno confirme si realmente recibió la transferencia que Cerro Porteño dice haber realizado. Tiene 24 horas de tiempo el club chileno para confirmar esta transferencia. En caso que no notifique y no confirme dentro de o posterior a esas 24 horas, la FIFA asume que el pago enviado por Cerro Porteño es válido y ya directamente levanta la sanción para que Cerro Porteño pueda de vuelta a realizar operaciones, adquisiciones en este caso. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Cobrado bastante isso por parte da diretoria, tenho conversado com eles, tenho conversado com o presidente, da mesma forma que eu falei para você do atacante, que a gente ia trocando ideias, que a gente estava procurando, não adianta a gente trazer por trazer. Então a gente trouxe praticamente o Churín, que é um jogador que vai nos ajudar bastante. Eso es lo que decía Renato. La verdad, yo no entendí nada de lo que dijo. Yo entendí que habló con el presidente, que el elegido es Churín y que es un jugador que va a ayudar bastante. Vos hablas portugués, Ariel. No hablo, pero hago el esfuerzo para poder hacerle entender a la audiencia. No, hoy no es mi día. Javier va, ahora Ariel. No, ya está. Señores, combo completo. Ya. Que salió al aire nomás. No, estaba terminando de contestar, pero bueno, no importa. ¿Cómo? Estaba terminando de contestar, pero bueno, no importa. Bueno, ya está. Garcita, sábame, por favor. Hay oportunidades que no podés dejar pasar. Y si sos claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a todos los Claro y 1 giga para navegar. Además, 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, más de la gente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Les recuerdo, hasta las 2 de la tarde tienen tiempo, señores. 5 bonos de 100.000 guaraníes cada uno. 5 bonos de Apostala. Tienen que pronosticar Real Madrid-Barcelona. Se juega mañana a las 11. Y @apostala, PY, @Bruno Pont, PONT. A las 2 de la tarde vamos a lanzar los nombres de los ganadores, los 5 ganadores, 100.000 guaraníes cada uno. Bueno, vamos a repetir esto, mi querido Martín Ariel. Vos tenés todos los enfrentamientos de Sudamericana y de Copa Libertadores también, de los partidos que tendrán que jugar los equipos. Está Gerardo en el circuito también. Gerardo, ¿cómo te va?
Bien, Bruno, saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Aguantamos un ratito. Resumen. Enfrentamiento Luqueño Sol, en Sudamericana, enfrentamiento en Libertadores, cruce para Guaraní y Libertad. Sol de América, do Paraguay. Sol de América, 5 participaciones consecutivas. Tiene Sol, hoy en día dirigido por Sergio Orteman, que también sabe de títulos internacionales. Universidad Católica de Chile. La U Católica de Chile, el equipo de Ariel Holland. Entonces, Sol de América frente a Universidad Católica. Se define en Santiago esta llave. Sportivo Luqueño do Paraguay. Sportivo Luqueño, equipo dirigido por Carlos Humberto Paredes, también 5ª participación. Defensa y Justicia de Argentina. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Guaraní de Paraguay. Guaraní, el equipo de Gustavo Costas, arrancó en la primera fase de la Conmebol Libertadores, sigue avanzando. Y además terminó el grupo con tranquilidad, es decir, clasificando ganando anticipadamente. en la altura. Vamos a conocer el rival de Guaraní. Grêmio do Brasil. Libertad do Paraguay. Jorge Wilstermann da Bolívia. Libertad, Jorge Wilstermann. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No me estoy riendo porque le estoy contestando a Edwin, nuestro colega, Storer. Vos sabés que él dijo hoy que Libertad iba a enfrentar a Wilstermann. Y vos también, Chuna, estabas diciendo antes. No, yo lo decía de que era el que todos querían. Pero vos antes del sorteo dijiste Libertad, Wilstermann dijiste. Sí, ¿Vos sí, escuchaste a Ariel? ¿De esa? No, yo no ¿O te fuiste a hacer la transición? A Marini luego le escuché hoy, pero era una expresión de deseo. Claro, Pues yo no sé si ni Wilstermann. Mirá, y acá yo le decía, mirá si se da el duelo Delfín-Wilstermann. Cualquiera hubiera hecho, bueno, ese partido de fase 1 de la Sudamericana. Porque, a ver, siempre hay cucos y está el que todo el mundo quiere. Y en ese contexto, por lo que decía Ariel, la imagen que dejó Libertad ayer, ese Libertad-Wilstermann es el partido de menor peso en relación a lo que hicieron los equipos en fase de grupos. Y después lo otro. Decían, mira, entre los segundos este es el equipo a evitar. Y entre los primeros, yo creo que mirando lo de la performance, había una sensación que sacándolo de Wilstermann, que era figurita fácil, uno ve más allá de los puntos lo que hicieron Gremio, Nacional de Montevideo y Santos. Y yo coloco a Santos también porque especialmente la gente que siguió el grupo, más allá de tener una gran campaña de 5 victorias y un empate, sabemos que muchos de los triunfos del PSG no condicen con lo que era el volumen de juego que sí tienen, por ejemplo, Boca, River, Palmeiras y Flamengo. Bueno, Gerardo, ¿por dónde empezamos? Ordene, señor. Perdón, Wilstermann que tiene altura, ¿verdad? Sí, pero medio no, mucho 2500, Cochabamba. 2570. No, Fíjate, es por mucho. ejemplo, Guaraní fue a una altura mucho más jodida en la fase 1. Entonces, o sea, no es más o menos un poquito más de Quito. O sea, suele incidir, pero no llega a ese al efecto de los 3600 de La Paz. Tipo hazaña, como lo que hizo Guaraní la vez pasada el miércoles contra Bolívar. A ver, Gerardo. Sí, señor. Apartamos por Guaraní, si te parece que en estas últimas horas abrochó al lateral argentino. Hace tiempo se venía manejando la posibilidad del lateral argentino para Guaraní. Por fin se dio en el día de hoy. Se trata de, como ustedes ya lo anunciaron, de Nicolás Martín Tripicio, de 24 años. Se inició en las inferiores de Vélez, pasó por las categorías sub-17, sub-15, sub-17 y sub-20 del seleccionado argentino. En el 2015 debutó en Vélez Sarsfield en primera división y estuvo hasta el 2018. Posteriormente pasa a Defensa y Justicia, donde hoy día continúa su carrera, pero va a ser refuerzo de Guaraní. Reitero, 24 años, zaguero lateral derecho, muy buenas condiciones técnicas. Yo lo he visto varios partidos, por sobre todo cuando apareció recién en Vélez, y es un refuerzo, no es una incorporación la que suma el equipo de Guaraní en sustitución de Iván Ramírez, porque sintió mucho Costas la ira de Iván Ramírez y ahora ya tiene a su sustituto. Están cerrando las negociaciones y próximamente va a llegar a nuestra capital el argentino Nicolás Martín Tripicio, de 24 años, zaguero lateral derecho, nuevo refuerzo de Guaraní.
que entre los días 24, 25 y 26 de noviembre va a recibir a Gremio por Copa Libertadores de América. Ya lo hizo en 2 ocasiones por este mismo certamen y vamos a ver cómo le va a la Boriche en esta ocasión de octavos de final. Prepara, por otro lado, el equipo que va a recibir a Cerro Porteño en Dos Bocas por el campeonato local, segunda fecha, a Cerro Porteño. Gaspar Servio, Víctor Dávalos, Javier Báez, Johan Romaña y Guillermo Benítez. Romney Redes, Rodrigo Fernández Pérez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez. Bautista Merlini y Raúl Bobadilla, probable equipo de Guaraní para recibir a Cerro Porteño, reitero, por la segunda fecha del campeonato clausura el lunes en Dos Bocas, Bruno. Bueno, y vamos por lo otro también ya, así redondeamos, ¿te parece? Claro, por el lado de Libertad, que se prepara para recibir el día domingo a Sol de América por el torneo local, después de pasar el susto de su vida por el papel tristísimo que cumplió Libertad ante el DIN anoche en cancha de Cerro Porteño. Estuvo a punto de ser eliminado y bueno, ahora va a enfrentar al Wisterman de Cochabamba en partido que también será a mediados del día de noviembre, y la revancha aquí en Cochabamba, porque primeramente juega aquí Libertad y posteriormente irá hasta Cochabamba para medir la revancha al Jorge Wisterman, que en Cochabamba no es para nada fácil. Atención con esto, no es para nada fácil. Siempre complicó a los equipos paraguayos en Copa Libertadores de este equipo, el Jorge Wisterman. Martín Silva, Iván Ramírez tendrá que volver de zaguero lateral derecho. No lo pudo hacer porque ya jugó por Guaraní la primera fase de la Copa Libertadores de América. Va a volver para el campeonato local y también lo prepara, o uno imagina, para la Copa Libertadores de América. Diego Viera, Luis Cardoso y Matías Espinosa, Antonio Barero, Álvaro Campuzano, quien ya podrá jugar la Copa Libertadores en esta fase de octavos de final, Blas Cáceres y Rodrigo Bogarín. Sebastián Ferreira y Tacuara Cardoso, la probable formación del equipo liberteño que, insisto, recibe a Sol de América el día domingo en Tuyucua por la segunda fecha del torneo clausura, Bruno. Gracias, Gerardito, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós. Gracias, Gerard, gracias, muy amable. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones, aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila, te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Gendupio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675, o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitanderoga Pejare Ganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com.
empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. El nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picante y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Porque lo bueno siempre se comparte. La Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Los 5 ganadores de los bonos lo levanto ahora en mi cuenta de Twitter también. @Walter Floraz con Z al final. @Victoria Lorca. @Helio Acosta. @Galli Barrios. Y @Hectorcito86. Repito, los 5 ganadores de los bonos de 100.000 guaraníes cada uno. @Walter Floraz. @Victoria Lorca. @Helio Acosta. @Galli Barrios. @Hectorcito86. Bueno, muchachos, ¿qué nos falta? Olimpia. Mañana juega Olimpia. Ya no. Hablamos con Johnny, ya hablamos con Johnny. Juanma Cerro, Gerardo, Libertad Luqueño. Libertad Guaraní. Libertad Guaraní. Sí. Ya hablamos de Sol Luqueño Sudamericana. La primera parte le destinamos lo de la APF, la respuesta de Robert Harrison. No se profundizó el tema de lo de Aldo Guadilla con Diego Barreto, ¿no? Pero claro que más allá de la postura del presidente de la APF, las preguntas se centraban en esta situación que ahora tiene la instancia de la apelación, el comité de apelación de la FIFA, que es, y ayer comentábamos, tiene 8 días en total, desde el miércoles pasado, Marco Trovato, para presentar su intención y luego el expediente para la apelación correspondiente en la segunda instancia. Cumplimos con todos. Con todo. Vos tenés la programación del campeonato, Ariel, por favor. A ver. Arranca hoy el campeonato. Tenemos fútbol hoy, sábado, domingo y lunes. Y luego los vaivenes, porque hasta la misma FIFA había programado, la AFA dijo, jugamos en la Bombonera, el partido de Argentina-Paraguay. Es cierto. Bueno, hoy comienza 12 de octubre frente a General Díaz, 19:30 horas en Itagua. Mañana, Luqueño River, 18 horas en el Feliciano Cáceres. Guaireña recibe Olimpia a las 20:15 el domingo. Van a jugar San Lorenzo y Nacional en San Lorenzo a las 18 y Libertad Sol de América a las 20:15 en el Leos. Y cierran el lunes Guaraní Cerro Porteño a las 19:30. Un día como hoy, 23 de octubre, 1940, nacía Edson Arantes do Nascimento Pelé, más conocido como Pelé. La leyenda dice que, contando todo tipo de torneos, 1.356 partidos, marcó 1.281 goles. Jugó en Santos Cosmos, en la selección de su país. En su carrera ganó 19 títulos, entre ellos 3 mundiales, Suecia 58, Chile 62 y México 70. Un día como hoy, 2014, Capiatá se eliminaba de la Copa Sudamericana tras perder en penales 4-3 ante Boca en el Feliciano Cáceres. En la ida, el conjunto escobero había conseguido una victoria en la Bombonera. Ese partido el Pachi Carrizo fue titular en Boca. ¿Cómo salió? 1-0. En Boca el Pachi, y me acuerdo que acá lo pusieron de titular, en la cancha de Luqueño. Pero allá fue 1-0. Allá ganó 1-0 con aquel famoso gol en contra, el Capiatazo, en la Bombonera. 1969, un día como hoy, el Milan ganaba la Copa Intercontinental pese a perder ante Estudiantes por 2-1. El rosonero había ganado el partido de ida 3-0. 1992 nació Álvaro Morata, futbolista español. Volvió a la Juventus ahora. Es más, marcó un doblete la otra vez en la Champions. 1961 nacía Andoni Zubizarreta, futbolista español.
1951 nació el músico argentino Charly García, Federico. 69 años hoy. Uno de los más grandes y reconocidos intérpretes y compositores del rock. Fue líder de la banda Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros. Y Serú Girán, Sí. o Girán. Girán. Y después ya se cortó Soleski, ¿verdad? Fue como solita, más allá de esa música que te gusta tanto a vos, que grabó con Pedro Aznar como dúo experimental. Sí, esto puede ser tanta coincidencia. 1951, uno de mis ídolos también. Nació Federico Moura, músico argentino, líder de la banda de rock Virus. Amor Descartable. Poné, mis amigos, Amor Descartable. Qué grande, sí señor. Me pregunta, perdón Bruno, por mezclar las cosas, creo que es uno de los ganadores. ¿Cómo se retira el bono, me dice? ¿Eh? ¿Cómo se retira el bono de...? Ah, eso yo no pregunté. Mira, eso es lo más importante. Esperamos un ratito, vamos. Ay, Esperamos se le debe dar definitivamente. los datos y un crédito, creo que debe ser así, ¿verdad? No le van a cargar seguramente Por eso, su por eso. mail. Pero tenés que preguntar. El mail. Espera, ya Mira que preguntar. mañana a las 11 el partido. Sí, no, espera, Hoy hermano. nos despedimos ya de los micrófonos. Espera.